GOT una canción de armas, gérmenes y acero 241, 260 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 241 Al caer la noche, Catelyn dejó que Edmure la acompañara hasta la fortaleza de Maegor. Robb y Theon nos precedieron. Cruzaron el patio exterior, donde ya había comenzado la gran reunión. De hecho, los salones y patios de la ciudad estarían llenos de juerguistas esa noche. Entre el dominio, las tierras de la tormenta y las tierras de la corona, cerca de 80.000 soldados estaban reunidos a pocos kilómetros de la fortaleza roja. Pronto pasaron de nuevo junto a la torre de la mano, donde el ambiente se tornó más solemne. Se encontraron con un pequeño grupo de Tyrells que salían de la torre. Lady Olenna avanzaba tambaleándose con un bastón, acompañada por un par de guardias del tamaño de los Umbers. Detrás de ellos había flores más jóvenes. Catelyn solo las había visto de lejos, pero ahora reconocía a Lady Margaery y a su hermano, Ser Garland. Robb y Theon se detuvieron en seco al ver al caballero Tyrell. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Greyjoy. Se giró y le susurró algo al oído. Catelyn no estaba segura, pero creyó captar la frase Garland el crédulo. Ser Garland pareció adivinarlo y dio un paso hacia ellos, pero Catelyn se acercó a Olenna primero. No hemos tenido el placer de conocernos hasta ahora, mi señora, dijo con toda la cortesía que pudo reunir. Oh, dudo que sea tan placentero, querida, dijo la anciana arrugada, todavía cojeando con su bastón. Observó la escena brevemente. Sobre todo en un lugar como este. Tu marido murió aquí, ¿no? Catelyn miró a su alrededor, desconcertada y bastante irritada por el cambio de tema. Sí, parece que lo hizo, mi señora. Masacrados por los Lannister. Tienes mi compasión, mi señora, dijo Olenna. Ser asesinados por semejantes monstruos. Sí, monstruos, mi señora. Monstruos que se toparon con una manada de monstruos más grandes, creo, continuó Olenna, mirando por encima de los agujeros de bala. Me recuerda a un viejo cuento sobre un niño acorralado por un león, solo para que un dragón se abalanzara sobre él y lo agarrara por las garras. No conocía esa historia, mi señora, dijo Catelyn, mirando a su alrededor con tristeza. Ojalá el dragón hubiera aparecido un poco antes. Los dos habían empezado a caminar al unísono, bajando los serpenteantes escalones hacia Maegors. Los jóvenes no tuvieron más remedio que seguirlos en un silencio hosco, aunque pronto oyeron a Margaery y Tyrell reírse disimuladamente. Varias filas de guardias estaban apostadas afuera, tanto capas doradas como los guerreros vestidos de negro y verde de los hombres voladores. Un cuarteto de vehículos estaba estacionado al otro lado del foso, con sus estandartes azules, rojos y blancos. Un guardia real, Ser Godric Farring, los recibió en la entrada. Se hizo a un lado para dejarlos entrar, antes de que un heraldo los anunciara. El salón se llenaba rápidamente. La familia real aún no había llegado, aunque la mitad de los altos señores ya habían entrado. La guardia real permanecía de pie alrededor de las murallas como centinelas silenciosos. Vio también a una docena de hombres vestidos de negro, sus equivalentes entre los hombres voladores. Había oído términos como servicio secreto y policía federal sin comprender bien su significado. La lista de invitados era bastante exclusiva. La familia real, el consejo privado del rey y sus socios, representantes casi exclusivamente de las grandes casas, pequeños grupos de dignatarios de media docena de las ciudades libres. Los hombres voladores aún no habían llegado. Mace Tyrell ocupaba un lugar en la mesa principal junto a su esposa Allerie. Se inclinó para besar la mano de Catelyn y se convirtió en el último de la larga fila en ofrecerle sus condolencias. Otro sirviente los condujo a su mesa. Catelyn se sentó junto a una pareja dormiense. Reconoció a Oberyn Martell, por supuesto, aunque él tuvo que presentarle a la mujer que estaba a su lado. Ellaria-san, mi amada, dijo el dormiense con tono amable. Mi más sentido pésame, Lady Stark. Debe ser difícil para usted regresar aquí, a un lugar donde perdió a un ser querido. Así es, mi señor, dijo ella, y de repente comprendió a qué se refería. Claro, Elia, también la perdiste aquí. En algún lugar de estas mismas paredes, dijo Oberyn. He pensado en buscar la habitación exacta, aunque no sé por qué. ¿Por qué alguien buscaría una escena tan aterradora? Catelyn tuvo que reflexionar un momento. No puedo decirlo, mi señor. Ver lo último que vieron, quizás. Imaginarlo y preguntarse qué estarían pensando en ese momento. Quizás, asintió Oberyn con sabiduría.
O quizás sea cuestión de claridad. Para saber con precisión qué le hicieron. Para que un hombre sepa qué hacer con los culpables cuando los encuentre. Le lanzó una mirada amenazadora. Por un momento, casi sintió lástima por Gregor Clegane, encadenado de pies y manos en las mazmorras de su padre. Cuando la sala estaba casi llena, sonaron 3 trompetas. Un heraldo anunció a la familia real. Catelyn y 100 personas más permanecieron de pie en señal de deferencia. Stannis entró, con su reina medio paso detrás de él, de la mano de la princesa Shireen. Ocuparon sus asientos en el estrado. Se oía un murmullo que no lograba acallar el rugido de los motores proveniente del exterior. Unos minutos después, con otro toque de trompetas, un pequeño grupo de personas comenzó a entrar. El heraldo comenzó a anunciar a los representantes de otro mundo. Señora Amina Mohamed, enviada especial de las Naciones Unidas. La mujer morena con el elaborado tocado entró a la cabeza de un pequeño grupo. Se acercó a la mesa principal. No hizo una reverencia, sino una breve reverencia ante el rey. Su gracia, rey Stannis, le agradezco humildemente por recibirnos hoy. Agradezco vuestra presencia, mi señora, respondió el rey. Amina Mohamed asintió. Vengo como enviada especial de las Naciones Unidas y de nuestro secretario general, Antonio Guterres. Deseo explicarle el propósito de las Naciones Unidas, su excelencia, y cómo nuestra colaboración puede beneficiar a su reino. Por favor, explícamelo, dijo Stannis. La sala escuchó en silencio expectante. Debo aclarar que las Naciones Unidas no son un gobierno, ni un reino como tal, su excelencia. Es simplemente una organización de Estados miembros, un foro donde cada país soberano puede expresar sus quejas y ejercer la diplomacia. Actualmente hay 193 Estados miembros, que representan a todos los lugares importantes de nuestro mundo. Invitamos al Trono de Hierro de Poniente a enviarnos representantes, con el objetivo, con el tiempo, de quizás lograr la membresía en ese foro. Ante este discurso, estallaron susurros. El rey bajó la mirada hacia el extremo de la mesa principal. Ser Erren, da un paso adelante. Un caballero joven y alto, guapo de no ser por las orejas de Florent, se levantó y rodeó la mesa. Hizo una profunda reverencia a 3 metros del enviado de la ONU. He elegido a mi buen hermano, Ser Erren Florent de Brigtuaterkeep, como embajador ante los hombres voladores, en lugar de mi difunto hermano Renly, continuó Stannis. La mujer asintió. Gracias, su gracia. Agradecemos este nombramiento. Trabajaremos estrechamente con Ser Erren, sonrió al caballero florentino. Esperamos que esta noche podamos llevar a cabo la firma de un tratado preliminar para dar el siguiente paso en el establecimiento de relaciones diplomáticas formales. Una vez firmado, la Asamblea General estará lista para aprobar el primero de lo que estoy segura serán muchos presupuestos anuales de ayuda. Estos fondos podrán ser utilizados por el Trono de Hierro, en cooperación con nuestros gobiernos, para mejorar la situación aquí en Poniente. Cuando Lady Amina terminó, Catelyn observó cómo el hombre calvo de ojos pequeños daba un paso adelante. Su gracia recibirá a Lord Peter Dutton, primer ministro de la Mancomunidad de Australia. Su gracia. Yo también le agradezco la invitación para asistir a su coronación. Los últimos meses han sido extraordinarios, ya que nuestros 2 mundos se han descubierto. En efecto, señor primer ministro. Ha sido extraordinario. No todo ha ido sobre ruedas, su excelencia admitió Dutton, y Catelyn notó que se esforzaba por no mirar a los Tyrell a los ojos. Pero espero que podamos dejar atrás los recientes disgustos. A pesar de nuestras grandes esperanzas iniciales, el golpe de estado de los Lannister deshizo el poco progreso que se había logrado. Debemos evitar que un revés como este se repita. Mi gente puede hacer mucho más por usted, si se nos da la oportunidad. Cuando el australiano terminó, el amable hombre de cabello plateado dio un paso adelante. Su gracia recibirá al vicepresidente Mike Pence, de los Estados Unidos de América. Gracias, su gracia, dijo el hombre con una leve reverencia. Me siento muy honrado de estar aquí en esta bendita reunión. Vengo en nombre de los Estados Unidos de América y de nuestro líder, el presidente Donald Trump. Él extiende una invitación a su gracia, o a sus representantes elegidos, para que lo visiten en la Casa Blanca en Washington D.C. Le traigo los saludos del Congreso de los Estados Unidos y del pueblo estadounidense. Creo que su gracia descubrirá que si nos trata con justicia, no tendrá mejor amigo que los Estados Unidos de América. Cuando el hombre amable terminó, los hombres de ojos bizcos se adelantaron. Su gracia recibirá a Li Zhanshu, miembro del pequeño Consejo de la República Popular China. Otra reverencia, aún más superficial. Gracias, rey Stannis.
Le hago llegar los saludos de Xi Jinping, presidente de nuestra república. China desea la paz con el pueblo de Poniente. Le ofrecemos nuestros servicios y nuestro patrocinio. Estamos dispuestos a ayudarle en su desarrollo económico. A cambio, solo solicitamos acceso libre y justo a través del anillo, para explorar y comprender mejor su mundo, y comprender el enigma que lo vincula al nuestro. Y al final de la procesión iba otro hombre, de cabello canoso, que parecía más viejo que cualquier rey que Poniente hubiera tenido jamás. Su atuendo era probablemente el más ostentoso de todos los presentes. Llevaba una sobreveste rojo sangre, un color poco popular en el salón, pero con una gruesa franja azul que le cubría desde el hombro hasta la cadera. Su pecho estaba adornado con condecoraciones y entrecruzado con tela dorada. Detrás de él, un abanderado sostenía un estandarte. Ella lo reconoció como la cruz de aspecto complejo que formaba el cantón de la bandera australiana. Su gracia recibirá al príncipe Carlos Windsor, primer hijo y heredero de su gracia, la reina Isabel, la segunda de su nombre, reina de Inglaterra, Australia y otros innumerables reinos. El príncipe Carlos se inclinó ante el rey. Su excelencia, vengo en nombre de mi madre y del resto de la familia real. Ella le envía sus disculpas. Es mayor y ya no puede viajar tanto como antes, así que me envía en su lugar. Y cuando todos los hombres voladores se hubieron sentado, el gran maestre Gormón se levantó, sosteniendo en alto un fajo de papeles. Su excelencia ha accedido a estampar su sello y firma en este. Y Gormón bajó la vista hacia el título completo. Tratado preliminar de amistad, paz y comercio entre el Trono de Hierro de Poniente y las Naciones Unidas más el grupo de los tres. Dedicó un rato a leer los artículos, pero incluso el resumen le llevó 5 minutos. Ante la creciente inquietud en la sala, Gormón se acercó a su excelencia. Un escudero trajo pluma y tinta, y su excelencia firmó. Había 5 copias en total. Fueron entregadas por turnos al enviado de la ONU, al primer ministro australiano, al vicepresidente estadounidense y al miembro chino del Consejo Privado. Cuando todo estuvo firmado y hecho, el rey se levantó y declaró que el festín debía comenzar. Habría 7 platos. Los bufones de la corte, Chico Luna y Cara Manchada, que habían seguido a la reina y la princesa desde Rocadragón, corrían de un lado a otro, entreteniendo a los invitados. No hubo baile, el nuevo rey no estaba tan alegre como el anterior. Pero al menos hubo cantantes y el vino y la cerveza fluyeron a raudales. Amish el artista comenzó con una nueva canción, El ciervo caído, sobre un valiente rey abatido por un guardia real rebelde, solo para ser vengado por su hermano menor. Mientras mordisqueaba codorniz asada, Catelyn observó a Stannis escuchar la canción en silencio, antes de darle un breve aplauso. Amish siguió con una rosa de oro, que provocó una respuesta mucho más entusiasta de los Tyrell. Otros cantantes lo siguieron, mientras la sala resonaba con las conversaciones. Catelyn observó cómo el rey conversaba con las figuras a ambos lados. Una era la representante de las Naciones Unidas y la otra, el anciano príncipe Carlos. Unos asientos más allá, Mace Tyrell estaba flanqueado por el primer ministro australiano y el vicepresidente estadounidense. El enviado chino ocupaba un asiento junto a la reina, donde no parecía haber tanta conversación. Desde afuera pronto llegó un flujo constante de señores, magistrados y otros enviados. En grupos de 2 y de 3 entraron y se les permitió presentar regalos al nuevo rey, y algunos a otros en el salón. Oberyn Martell ofreció a su gracia un broche de escorpión. Lord Mattis Rowan, un pabellón dorado para el torneo. Edmure subió y ofreció una hermosa copa de plata, grabada con una trucha saltando en un lado y un ciervo encabritado en el otro. Jalabareso entregó al rey un arco de madera dorada, y luego ofreció otro a Lady Amina. Catelyn y Robb subieron, ofreciendo un par de las mejores capas de piel de lobo que habían traído desde Invernalia. Una fue para su gracia, la otra para el primer ministro australiano. El anciano Lord Celtigar provocó jadeos de sorpresa cuando ofreció al príncipe Carlos una daga de acero valirio. No hay más de 60 iguales en todos los 7 reinos, proclamó con orgullo el nuevo maestro de la moneda. El príncipe aceptó el regalo agradecido, sosteniendo la espada para que sus compañeros la admiraran. Catelyn sintió que las cicatrices de su mano le picaban. Las puertas se abrieron de nuevo y Catelyn vio a un pequeño grupo de señores del río, encabezados por Lord Titus Blackwood y 2 de sus hijos. Entre ellos sostenían una caja de madera ornamentada que parecía lo suficientemente grande como para contener a un niño pequeño. Muchos en la sala se giraron para mirar mientras se acercaban cautelosamente al señor Dutton. Lord Titus hizo una reverencia y ofreció un obsequio al primer ministro en nombre de los señores del Tridente. Brinden, el hijo mayor de los Blackwood, abrió la caja y metió la mano.
Con un gruñido, sacó el contenido y lo colocó sobre la mesa, delante de Dutton. Hubo exclamaciones de sorpresa, y la sala pronto estalló en murmullos. Este es el cráneo del gigante Dardungunowar, proclamó Lord Blackwolf. Asesinado por mi antepasado, Torrence Blackwolf. Dicen que medía 6,5 metros y aterrorizó las tierras de los ríos en la época de los primeros hombres. Sus huesos han adornado nuestro salón desde entonces. El cráneo claramente no era humano, aunque tampoco se le podía identificar inmediatamente como ningún otro tipo de bestia. Medía al menos 30 centímetros de ancho, con una frente enorme y cuencas oculares que parecían absurdamente pequeñas. Catelyn nunca había visto los huesos de un gigante, aunque sabía que algunos señores los atesoraban en sus salones y mazmorras. El rostro del primer ministro mostró genuina sorpresa. Tocó el cráneo con cuidado. Lord Blackwolf se giró y señaló a su segundo hijo. El joven Lucas recibió una herida de flecha durante la batalla. El maestre dijo que probablemente se infectaría y le costaría la vida, pero gracias a sus curanderos vive y está sano. La casa Blackwolf tiene una deuda vital con usted, y no lo olvidaremos. El señor Dutton se puso de pie. Extendió la mano al señor del río. Tras un instante de vacilación, Titos la tomó. Mi señor, en nombre del pueblo australiano, le agradezco este magnífico regalo. Es ciertamente único. No hay gigantes en mi mundo, vivos o extintos. De nada, primer ministro. Lord Titos parecía inseguro. Originalmente, este regalo era para el señor Morrison. ¿Ya no es primer ministro? No, me temo. Decidió renunciar a su cargo y se fue a la bancada de segunda. ¿El escaño trasero? Dijo el señor, intrigado. ¿Este es un lugar de exilio? Se podría decir que sí, respondió el señor Dutton. ¿Podrá regresar algún día? Preguntó el señor, algo alarmado. ¿Debe renunciar a todos sus títulos allí? ¿No tomar esposa? ¿No tener hijos? Servir hasta el fin de sus días. Una vez aclarada la confusión, llegaron otros tributos. Un trío de magistrados de Tirosh intentó superar a Lord Celtigar con una espada valiria y una armadura ornamentada, coronada con un temible yelmo alado. Se la ofrecieron al vicepresidente estadounidense, saludándolo en alto valirio. El gran maestre Gormón se apresuró a traducir. La sala quedó en silencio para observar el intercambio. ¿De dónde son estos hombres? La ciudad de Tirosh, señor vicepresidente. ¿Sabe usted, gran maestre, si Tirosh practica la institución de la esclavitud? Sí, lo hacen, señor vicepresidente. El señor Pence miró a los hombres con los labios apretados. Díganles que me siento profundamente honrado por el regalo, pero que, lamentablemente, no puedo aceptar ningún regalo de los esclavistas. El gran maestre así lo hizo. Catelyn observó atentamente la mirada de los Tiroshi. Tras sus barbas azules, sus rostros palidecieron. Tras intercambiar unas palabras más, hicieron una profunda reverencia, recogieron sus regalos y abandonaron el salón. Así es, observó Oberyn Martell con aire pensativo. Los hombres voladores no se juntan con esclavistas. Ya esperando en la fila, un par de magistrados de Mir hicieron un nuevo intento, trayendo un elaborado anteojo de 1,5 metros de largo, adornado con oro y joyas. El enviado chino los rechazó con la misma brusquedad, aunque con educación. Después de eso, las ciudades esclavistas parecieron captar la indirecta. Susurraron entre sí al fondo del salón, observando cómo un pequeño grupo de bravos y les entregaba a cada uno de los delegados de la tierra una brillante capa púrpura, adornada con aún más joyas. Lady Amina se probó la suya al instante, todas sonrisas. A cambio, los hombres voladores pronto ofrecieron sus propios regalos, colmando a los favorecidos con chocolate y café, libros y mapas, globos terráqueos profusamente ilustrados y otras pequeñas esculturas, recipientes de plástico transparente, ropa colorida y gafas de sol, medicinas, vino y otras bebidas alcohólicas. Quizás lo más significativo fue que el vicepresidente estadounidense se levantó en un momento dado y anunció que se había ordenado a la Fuerza Aérea estadounidense reparar el Fury, el avión real del rey, y que lo dotaría de una nueva tripulación para su gracia, por lo que Stannis expresó debidamente su agradecimiento. Al final de la noche, la fortuna en bienes debió de haber cambiado de manos. Incluso Monboy recibió un regalo. Un complejo aparato de compartimentos de acero y tubos flexibles. El embajador australiano, Fifiel, le instruyó sobre su uso, cómo aspirar aire del tubo, tras lo cual su voz se volvió chillona y aguda, como si de repente se hubiera transformado en un ratón. Volvió a la normalidad al cabo de unos instantes, momento en el que toda la sala estaba histérica. Catelyn juró que incluso vio reír al rey.
Era casi medianoche cuando se oyó un alboroto al fondo del salón. Las miradas se volvieron hacia el sonido de un plato al romperse. Dos hombres se pusieron de pie y gritaron furiosos. Por sus atuendos, reconoció a uno como Braavosi, el otro parecía ser de Volantis. El Braavosi se agachó al esquivar otro plato. Varios guardias reales se acercaron a la mesa para separarlos. Ambos gritaban a todo pulmón en alto valirio. Catelyn conocía quizás una de cada 5 palabras, y la mitad de las que reconoció eran obscenidades. El golenteno fue pronto escoltado fuera del salón. Sus compañeros lo siguieron, murmurando sombríamente entre ellos. ¿Qué fue todo eso?, preguntó Catelyn a la mesa cuando se calmó el alboroto. Fue el príncipe dorneano quien le respondió. El golentene parece estar furioso, dijo Oberyn, bebiendo de un trago. Dijo que una tormenta de fuego caería sobre Braavos, y que el titán se derretiría por el calor y caería al agua. ¿Por qué diría algo así?, preguntó Catelyn horrorizada. Oberyn sonrió. Porque los Braavos dijeron que los días de Volantis están contados. Que la ciudad pronto encontrará su fin. Que caerá al mar, compartiendo el mismo destino que los antiguos señores dragón. Oberyn Martell se rascó la barbilla. Levantó la vista hacia el estrado, donde los dignatarios de los hombres voladores se ponían de pie y se despedían, y luego volvió a mirar a Catelyn. ¿Y quién puede decir que están equivocados?, preguntó con una risita. El príncipe de Dorne bebió otro largo trago y luego se sirvió una nueva copa de vino. El septón balaba durante media hora sobre dioses vengativos y viles maldiciones y torturas más allá de toda comprensión. Fuera o no Lord comandante de la Guardia Real, al final del sermón Jaime lo único que podía pensar era en lo mucho que necesitaba orinar. El gran septo de Lannisport no era comparable al templo caído de Baelor ni al septo estrellado de Antigua, pero 500 personas habían logrado apiñarse entre sus 7 muros. Al menos podía presumir de ser el lugar de culto más opulento de los 7 reinos. Las estatuas de los 7 tenían gemas en lugar de ojos y hebras de oro tejidas en lugar de cabello. Incluso el extranjero era rubio, mientras que el padre y el herrero lucían relucientes barbas plateadas. Sin duda, tales decoraciones habían sido un regalo de sus antepasados, de quienquiera que fuera el rey Lannister que había erigido el septo actual medio siglo antes de la conquista de Aegon, tal vez Lancel V el maestre Creílen lo sabría, o Tyrion, dondequiera que estuviera ahora. El septón supremo se encontraba a 1000 leguas de distancia, en Antigua, pero varios miembros de los muy devotos se habían arriesgado a viajar en barco para llegar a tiempo a la coronación. El honor recayó en el septón Eldron, quien colocó la corona con delicadeza sobre la delicada cabeza de Myrcella. Sonaron las trompetas. Septones y septas profesaron su fe, y hubo vítores desde las galerías cuando los primeros señores y damas salieron a entregarle sus espadas. Sin embargo, la primera pareja en arrodillarse no provenía de las tierras del oeste. Había sido un viaje arduo, pero Ser Garth Tower, a quien los cantores llamaban Acero Gris, había llegado 2 días antes. A su lado estaba Willem Costine, heredero de 3 torres. Ambos eran caballeros de renombre y conocidos por su inquebrantable fe. Uno tras otro, pronunciaron sus votos, y Jaime les presentó sus capas blancas. Y entonces quedaron 5. Si la corona la hacía parecer pequeña, el trono que ocupaba Myrcella hacía que la vista resultara cómica. Una monstruosidad dorada que había estado enterrada en las profundidades de las bóvedas de Roca Casterly desde que Loren se arrodilló ante Aegon. Su padre había ordenado que la bajaran de la galería dorada para la ocasión. Al menos parecía más cómoda que la sede de los Targaryen. Algunos habían empezado a referirse a Myrcella como la nueva reina de la Roca. Había precedentes. Había habido varios a lo largo de los siglos, aunque ninguno en unos 500 años. Sin embargo, el punto era irrelevante. Myrcella no solo afirmaba ser la señora de las tierras del oeste, sino también de los otros 6 reinos más allá. Vieron a la reina en el trono dorado. Su voz era baja y aguda, y apenas lograba trascender a la multitud incluso después de que la guardia de la ciudad hubiera llamado al orden con las culatas de sus lanzas. Era una voz infantil, pero al fin y al cabo, una voz que obligaba a los hombres adultos a obedecer. Cuando llamó a sus leales banderizos a prestar juramento de fidelidad, acudieron en masa. El resto de la casa Lannister llegó primero. Los tíos de Jaime, Kevan, Stafford y Daemon. Sus primos, Martin, Daven y Damión. Y docenas de parientes más, incontables. Los Lannister de Lannisport, parientes de los de la Roca, llegaron después. Más de una veintena de lores y damas rubios. Reconoció a los padres de Rosamund Lannister, junto con 3 hermanos y una hermana, que se arrodillaron ante su señor con rostro impasible y resuelto.
Luego estaban los Crackhead, los Staxpear, los Prester, los Kenning y los Farman. Marbank, Westerling, los Baneford, los Brax, los Serret y los Liden. Si Jaime no conocía todos los rostros, sí conocía sus sellos de sobra. Cuando las tierras del oeste terminaron, el flujo se redujo a un hilo. Lord Renfrew Riquer y su séquito de caballeros, muy lejos del Valle Oscuro. Unos cuantos señores del dominio, tras haber hecho el viaje desde Antigua. Ser Galladón Graceford y una docena de sus hijos del guerrero. Un puñado de caballeros piadosos de las tierras de los ríos, con un aspecto algo fuera de lugar. El resto del reino de Mircella ignoró la llamada. Se enviaron cuervos a pique, Lordsport y Arlau, pero ningún barco largo de los hijos del hierro apareció en el puerto. Los exploradores informaron que Edmure Tully y Robb Stark estaban concentrando sus fuerzas de nuevo en torno a Riverun, sin duda preparándose para marchar contra el Diente de Oro y vengar la devastación que el propio Jaime había causado en gran medida. El ejército de Lord Bolton continuaba asediando a Renal. Los Tyrell se habían aliado con Stannis, prometiendo su flor lisiada a su princesa gris. Los dormienses, según su última noticia, cabalgaban hacia desembarco del rey, y nadie conocía las intenciones de Lady Arryn en el valle. ¿Así es como se ve un equipo ganador? Jaime no pudo evitar preguntarse, pero se guardó todas sus dudas. Sin embargo, había otros dignatarios. No de más allá del anillo del extraño, por supuesto, sino al menos del mar angosto. Un puñado de magistrados y otros delegados de las ciudades libres habían navegado hasta Lannisport para la coronación. Reconoció los atuendos de Lys, Myr y Tyrosh, tres ciudades que solían enfrentarse entre sí. Lo último que supieron fue que la lucha en las tierras en disputa había cesado, sin duda a causa de las increíbles noticias que llegaban de desembarco del rey. Había acudido nada menos que un dignatario, el hermano del arconte, un hombre delgado de barba verde llamado Joyo Mayoris. Finalmente, cuando 1000 rodillas dobladas se enderezaron nuevamente, Mircella habló una vez más. Debido a mi juventud y a la ausencia de mi madre, la reina regente, invito a mi abuelo, Lord Tywin Lannister, señor de Roca Casterly, escudo de Lannisport, guardián del oeste y enemigo del extranjero, a asumir sus funciones como mano de la reina. Mircella se puso de pie, moviéndose lentamente para mantener la pesada corona en equilibrio sobre su delgado cuello. Jaime la observó mientras salía por el fondo del salón, acompañada de su septa, su tía Jenna y un pequeño grupo de damas de compañía. En su lugar llegó el verdadero señor del trono dorado. Tywin se sentó y los observó a todos un momento. En estos tiempos peligrosos, con el consejo del usurpador, el señor oscuro Stannis Baratheon, bajo la influencia del extraño, su gracia desea asegurar el gobierno continuo del reino, por señores y damas de bien y de verdad. En primer lugar, su gracia desea nombrar a Ser Baelor Hightower, hijo y heredero de Lord Leighton Hightower, maestro de leyes. Jaime observó cómo Brixmile salía de las galerías, agradecía efusivamente al Lord Han y ocupaba su asiento en la nueva mesa del consejo privado. El resto de los asientos se ocuparon con la misma rapidez. Lord Sebaston Farman, de Ferisle, ocupó su lugar como nuevo maestro de naves. Su tío Kevan fue nombrado maestro de la moneda, mientras que su tía Jenna fue nombrada la nueva maestra de los susurradores. El eunuco desapareció, y dos mujeres se presentaron para ocupar su lugar, pensó distraídamente. En ausencia de Picelle, el honor de gran maestre recayó en el maestre Kreilen, al menos hasta que se convenciera a la ciudadela de enviar un reemplazo. Su padre podría haberse detenido ahí, pero parecía que los consejos privados estaban creciendo en esos tiempos. El Septón Eldron, representante de los muy devotos, fue convocado y nombrado nuevo maestro de la fe. Incluso Ser Galladón, gran capitán de los hijos del guerrero, obtuvo un puesto. Ahora somos 9, un número no especialmente sagrado. Se preguntó si su padre estaba igualando deliberadamente a Stannis en ese aspecto. Esa noche, Jaime se sentó con cierta expectación en la sala que su padre había reservado para el nuevo consejo privado, junto al Salón de los Héroes. Su tío y su tía se sentaron a su lado, con Tywin a la cabecera de la mesa. Los 5 que no eran Lannister, apenas una mayoría, estaban sentados enfrente. Además de ellos 9, su padre había invitado a varios otros invitados. A los lores Lefort, Liden, Ricker y Baelish, quienes los habían acompañado desde desembarco del rey, se les había asignado una mesa propia. Si Meñique mostró algún resentimiento por ser reemplazado como maestro de la moneda, no se notó en su rostro. Después de que el Septón Eldron dirigiera una oración al juicio del padre y a la sabiduría de la anciana, comenzó la primera reunión del consejo privado del reinado de Mircella.
El Señor Oscuro ha reunido una alianza formidable, comenzó su tío Kevan con gravedad, desenrollando un elaborado mapa de los 7 reinos que cubría la mayor parte de la mesa. Con las casas Stark, Tully y Tyrell juradas con él, comandará más de 100.000 espadas. Si es cierto que los dormienses se han unido, esa cifra es aún mayor. Dedicó un tiempo a delinear los diversos ejércitos Baratheon. Lamento decir, mis señores, que en este momento, ni siquiera las tierras del oeste y Antigua juntas pueden reunir más de la mitad, concluyó con gravedad. Las bóvedas del tesoro real están prácticamente vacías, señaló Ser Baelor de inmediato. Las nuestras no. Es imperativo que enviemos emisarios a las ciudades libres tan pronto como podamos. Allí podremos contratar a decenas de miles de mercenarios para contrarrestar su número. ¿Y cómo se transportarán estos mercenarios a través del mar angosto? Preguntó Lord Farman, con razón. La flota real sigue intacta. Stannis debe tener 200 barcos o más. En Lannisport ahora mismo tenemos 28. Si convocamos a todas nuestras levas, esa cifra podría ascender a 50. Ser Baelor me dice que Antigua puede reunir a otros 40. Eso nos deja al menos tan superados en número en el mar como en tierra. Necesitaremos la flota de Redwine, declaró Ser Kevan. ¿Tengo razón al decir que Lord Paxter aún no se ha declarado a favor de ninguno de los dos bandos? Eso hemos oído, dijo Lady Jenna. Los Greyjoy también. Cualquiera tendría la fuerza para contrarrestar la flota real, pero sin ellos nos faltaría poder en el mar. Stannis necesitará la flota real para asediar la roca, dijo Lord Tywin por fin. Esto requerirá cientos de barcos y decenas de miles de hombres. Aún así, la roca nunca ha caído ni en asedio ni en asalto. Tomará años. Mientras sus fuerzas estén concentradas aquí, en el oeste, podemos atacar en el este y en otros lugares. Hubo un consenso general con esta estrategia. Jaime sintió que era su momento de alzar la voz. Por mi parte, no pienso quedarme aquí sentado y dejar que Stannis llegue a nuestra puerta sin ser molestado. Los Stark y los Tully son ahora nuestros enemigos implacables. La batalla en el Camino Dorado demostró que, como mínimo, el punto débil de la alianza de Stannis son los Tyrell. Loras fue asesinado por los hombres voladores, y al unir su causa a la de Stannis Mace, Tyrell ha perdido Antigua. Si logramos convencerlos, la ventaja numérica volverá a nuestro favor. Sí, los Tyrell pudieron haber sido buenos y leales en su día, pero el extraño ha cegado a Lord Mace con su avaricia, dijo Ser Calladón con seguridad. Se necesita una verdadera casa del dominio para gobernar Alto Jardín. Todos sabemos que varias casas afirman tener lazos de sangre más estrechos con los reyes jardineros que con los Tyrell, señaló el Septón Eldron. Excluyendo a los Florent, están los Oakeard, los Rowan, los Tarly. ¿Acaso uno puede verse tentado a rebelarse contra su señor y tomar su legítimo puesto como señor supremo del Mander? Sugirió Meñique con ligereza. No mientras Mace Tyrell siga fuerte, mi señor, replicó Ser Kevan. Primero debemos demostrar superioridad en el campo de batalla, antes de que los vasallos de Alto Jardín se vuelvan contra su señor. Deberíamos atacar al sur tan pronto como podamos, insistió Jaime. Si Stannis y Robb Stark vienen por el Camino Dorado y el Diente de Oro, la cuenca será vulnerable. No deberíamos quedarnos aquí esperando a que nos asedien. Se volvió hacia su padre. Mi señor, concédeme tu permiso. Tomaré a todos nuestros hombres y marcharé sobre Alto Jardín. Una vez que el Señor de la Rosa pierda su trono, sus vasallos lucharán para reemplazarlo. Que uno de ellos se alce. Promételes la mano de Myrcella si es necesario. Murmullos más entusiastas acompañaron este discurso. Su padre lo miraba con los labios fruncidos, pero por el momento no dijo nada. ¿Hemos considerado casar a Myrcella con Willas?, sugirió Jenna. Más que nada, Lord Tyrell quiere que su nieto ocupe el trono de hierro, asintió Meñique. Los medios exactos para llegar allí son, en mi opinión, bastante flexibles. Debemos encontrar un consorte adecuado para Myrcella a tiempo, reconoció finalmente Lord Tywin. Preferiblemente, alguien de las grandes casas, por supuesto. Excluyamos a Baratheon, Stark y Tully. Si no es Willas, los Martell podrían ser la siguiente mejor opción. Si ya se han declarado a favor de Stannis, advirtió Ser Baelor. Puede ofrecerles un puesto en el consejo y algunas otras baratijas, dijo Tywin con desdén. Podemos convertir a Quentyn o Tristane en el próximo rey de los 7 reinos. Si nos rechazan, hay otras posibilidades. Un Hightower, sin duda, dijo, señalando a Ser Baelor con la cabeza, u otra casa, que se erigiría en el dominio y se le daría Alto Jardín. Incluso Theon Greyjoy podría servir, si eso nos proporcionara los barcos de su padre, o Robin Arryn.
Robin Arryn tiene una edad parecida a la de Myrcella, pero me temo que es un niño enfermizo, dijo Meñique con tono de disculpa. No sería un consorte fuerte, pero no hay necesidad de considerar tal compromiso, mis señores. Puedo entregaros el valle de Arryn yo mismo. Se oyeron algunos gritos de incredulidad en la mesa, pero Lord Tywin levantó una mano para silenciarlos. ¿Qué propone, Lord Baelish? Preguntó con gran sinceridad. ¿Aún tenéis dudas, mis señores, mi señora? Preguntó Meñique con las manos abiertas. Ya os entregué a vuestra reina, que son el valle y 30.000 espadas además. Les dedicó a todos una sonrisa confiada. Dado que la dama Arryn siempre me ha tenido muy buena disposición, y ahora que soy un señor de la categoría adecuada, al menos la última parte era cierta. Con la expulsión de la casa Went, Tywin había elevado a Petyr Baelish al rango de señor de Arrenal. Probablemente era un honor vano. De no ser por la intervención del padre, el castillo pronto volvería a caer en manos de sus enemigos, y Lord Baelish se convertiría en un simple impostor. Aún así, sí había cumplido su propósito hasta entonces. Y permítanme, señores, y embarcaré hacia Puerto Gaviota esta misma noche, continuó Meñique. En cuanto llegue al nido de águilas, me reuniré con mi querida Lisa, me casaré con ella y me acostaré con ella, y me aseguraré de que nunca se pronuncie por Stannis en lugar de por Myrcella. ¿Estarán contentos los señores del Valle con este acuerdo? Preguntó Lord Riker con tono dubitativo. Los señores del Valle son leales, por no decir piadosos, respondió Meñique. Las tierras de mi padre eran modestas, pero a poca distancia de nuestra fortaleza se encuentra la marca de la estrella de 7 puntas, tallada en piedra cuando los ándalos cruzaron por primera vez desde esos. Le dedicó una sonrisa a Ser Baelor. Una vez que les explique el nuevo dios rojo que Stannis conserva, jamás le jurarán sus espadas. Se comprometerán con Myrcella, me aseguraré de ello. 30.000 espadas del valle podrían marcar la diferencia, reconoció Ser Baelor. Si vienen del este mientras Stannis marcha hacia el oeste, podrían atacarlo por la retaguardia, o incluso recuperar desembarco del rey y liberar a la reina regente. Lord Tywin había estado escuchando todo esto en silencio. Le dirigió a Meñique una mirada larga y dura. El señor del valle no se desanimó, e incluso le devolvió la mirada, una hazaña impresionante. Hecho, concluyó Lord Tywin finalmente. Haz esto por nosotros, los baelitas, y tu casa ascenderá aún más. Ten hijos con Lisa Arryn, y puede que incluso hereden el valle, o las tierras de los ríos, con el tiempo. Meñique esbozó una sonrisa triunfal. Lord Tywin no se la devolvió. En cambio, se volvió hacia su hermano. Kevan, debemos enviar a un hombre de confianza para que se ocupe de las ciudades libres. Preferiría que ese hombre fueras tú. Kevan inclinó la cabeza profundamente. Gracias, mi señor. No le fallaré en esto. Tenemos suficiente dinero para al menos 20.000 mercenarios, creo. Buscad todas las compañías libres disponibles. La compañía dorada sería la mejor opción. Una compañía de exiliados, señaló Lord Riker. Sí, con muchos de las tierras de la tormenta o del dominio. A algunos, sin duda, les tendremos que prometer tierras y castillos, sus derechos históricos. Que así sea. Debemos despojar a los más fervientes partidarios del Señor Oscuro de sus tierras de todos modos, una vez que muera. La otra cosa que debemos decidir es a dónde enviarte primero. Por lo que sabemos, los hombres voladores se han establecido en Braavos, y ahora también en Pentos. Lys es una posibilidad. Creo que la hermana de Ser Baelor está allí. Miró al maestro de leyes, quien asintió levemente, pero creo que la mejor opción sigue siendo Tyrosh. Se giró hacia uno de sus escuderos, de pie en silencio contra la pared. Que venga el magister. El chico salió corriendo. Un minuto después, Joyo Mayoris entró solo en la sala. Hizo una profunda reverencia a Lord Tywin, un gesto poco común en un magister de su estatura. Su barba verde casi rozaba el suelo. Tywin lo invitó a sentarse al otro extremo de la mesa. Maestro Mayoris. Nos honra su presencia esta noche y en la coronación de mi nieta. El honor es todo mío, señor Tywin, viejo león de la roca, respondió el magister, en un idioma vulgar y cargado de acento, tan agudo que casi sonaba a niña. Nos han preocupado mucho las noticias de este lado del mar angosto. Mi hermano me ordenó zarpar hacia Lannisport con la mayor celeridad posible. Tywin asintió. Entonces, por favor, dinos, ¿qué opina Tyrosh de estos hombres voladores de otro mundo? Parece que estos hombres son especialmente fuertes en hechicería, mis estimados señores, comenzó el magister, mirando a su alrededor. Tan fuertes quizás como el mismísimo feudo libre de antaño.
Valiria domó dragones y así surcó los cielos. Estos hombres parecen haber forjado los suyos, con alas de acero. Pero ¿cómo lo lograron? Nadie puede explicarlo. Ni siquiera en Braavos lo saben, pero parece que su magia es seductora. El mismísimo primer señor del mar ahora posee uno de estos dragones, un dragón marino, uno que puede extender sus garras para nadar y volar. Se escucharon murmullos de consternación ante este infieme. La sombra del extraño cae sobre Braavos, murmuró piadosamente el Septón Eldrón. Sí, y también en Pentos coincidió el Magister. Y ahora en la corte de este están Isbarateón y su bruja roja. Ninguno de ellos es nuestro amigo. Incluso Lis y Mir han hecho las paces y han retirado sus ejércitos a sus ciudades. ¿Un Braavos con dragones de acero? Amenaza a todo esos, como este señor oscuro Stannis amenaza a todo Poniente. Se oyeron murmullos entre los señores reunidos. Tywin miraba al Magister por encima de sus dedos. Estoy totalmente de acuerdo, Magister, dijo finalmente. El anillo del extraño se ha abierto en Poniente. Stannis Baratheon no solo ha intentado usurpar la corona, sino que ahora se ha postrado ante estos invasores de otro mundo. Les ha permitido entrar y, al hacerlo, se ha convertido en su títere. Primero debe ser derrotado. Solo un Poniente unido, y me atrevería a decir que también combinado con las ciudades libres, puede aspirar a resistirlos. Una vez que la reina Myrcella asuma el trono, no se dejará intimidar tan fácilmente. Debemos insistir en que estos hombres se vayan y no regresen. Jaime pensó en secreto. Podrían luchar contra Stannis y derrotarlo, pero ¿cómo cumpliría su padre esa última promesa? Sin embargo, se mordió la lengua. El Magister pareció complacido. Sí, mi señor. Muy bien. Deben regresar por este anillo y cerrarlo, como sea. He oído a los hombres voladores afirmar que no lo abrieron ellos mismos, pero ¿cómo podemos confiar en lo que dicen? Debe haber una manera. Debemos cerrarlo y derrotar a todos los que han caído bajo su influencia. Está claro que Braavos os amenaza, como Stannis nos amenaza aquí. Así que debo preguntar. ¿Tyrosh simplemente pretende sentarse y esperar hasta que fuego y acero caigan sobre vuestra ciudad desde arriba? El Magister casi pareció ofendido. Claro que no, mi señor. Seguimos siendo la sangre de la antigua Valiria. Cuando nuestra ciudad se ve amenazada, no nos quedamos de brazos cruzados esperando a que nos ataquen. Si es necesario, navegaremos hacia el norte, mientras los Mirmen marcharán por tierra. También se han enviado emisarios al este, a Volantis, Norvos, Kor, e incluso a la búsqueda de los Dothraki. Venderemos a nuestras propias hijas antes de vernos atados y encadenados ante el primer señor del mar, espetó. Tywin asintió. Como cualquier hombre de honor. Mi única preocupación entonces, magistrado. Si va a atacar en esos, ¿podremos contratar suficientes hombres para que nos ayuden aquí, en Poniente? El Magister Majoris se encogió de hombros. Hay muchos mercenarios en esos. Estoy seguro de que sobran hombres. Si les faltan barcos, me han dicho que diga que podemos transportarlos por el mar angosto, sin pago, en nombre de nuestra alianza. Muy bien, magistrado, dijo Tywin con aspecto aliviado. Disculpen, mis señores, intervino Lord Farman. Pero si es cierto que los hombres voladores han cedido algunas de sus máquinas, estos dragones de metal, al primer señor del mar, así como a Stannis, ¿cómo vamos a luchar contra ellos? Preguntó, con razón. Fue Ser Kevan quien respondió. Los Targaryen conquistaron Poniente con dragones, pero los acontecimientos posteriores demostraron que ni siquiera ellos eran invencibles. Los dragones aún pueden ser derribados, si hombres leales y honestos empuñan el arco. ¿Pero no son estas máquinas voladoras creaciones de metal y vidrio? Replicó Lord Farman con tono dubitativo. El acero puede perforar la carne, pero ¿qué puede desgarrar el acero? Por un momento, nadie parecía tener una respuesta. El guerrero nos prestará su fuerza cuando sea necesaria contra estas máquinas voladoras, declaró Ser Galladón piadosamente, aparentemente poniendo fin a toda discusión. Poco después, su padre dio por concluida la reunión. Muy bien, mis señores, proclamó Tywin. Gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, Stannis Baratheon, el señor oscuro, será derrotado y el reino se salvará. Se giró hacia varios de ellos uno por uno. Lord Baelish, regresarás al valle para casarte con su dama y entregar sus espadas a Myrcella. Kevan, acompaña al Magister a Tyrosh para reunir a todos los hombres que puedas y traerlos de vuelta a través del mar. Lord Farman, reúne los barcos que tenemos mientras preparamos la roca para el asedio, y Jaime y su padre se giró hacia él. Estoy totalmente de acuerdo.
No podemos quedarnos aquí sentados y dejar que Stannis nos rodee. Una vez que los nuevos reclutas estén armados y entrenados lo mejor posible, os enviaré al sur. Tomad Alto Jardín y la alianza del Señor Oscuro se desmoronará. Ser Alistair Thorne caminó por la pasarela, inestable después del largo viaje por mar. Habían pasado 2 meses desde que habían zarpado de Guardia Oriente. El Talón era una embarcación bastante rápida, pero demasiado pequeña para ser realmente cómoda en alta mar. Al menos habían evitado las peores tormentas. Al bajar la vista, el anciano caballero golpeó el tarro con un dedo, provocando nuevas contracciones en la mano medio podrida que contenía. Lo habían envuelto en hielo al inicio del viaje, pero los bloques se habían derretido para cuando rodearon la guardia de la viuda. Había empezado a descomponerse más rápido entonces, incluso mientras mostraba signos de vida, convulsionando incesantemente día y noche. Para entonces, la carne del dedo meñique se había derretido por completo alrededor de la punta. El hueso producía un extraño ruido al raspar contra el cristal oscuro. Más de una vez, Thorne había estado tentado de arrojar la maldita cosa al mar y volver a casa, pero no. Había llegado demasiado lejos para fracasar en esta misión. Otros 2 hermanos negros lo acompañaron, mientras el capitán amarraba el barco. Apenas 2 días antes, habían pasado junto a una multitud de galeras. El grueso de la flota real navegaba hacia Punta Afilada y, según se rumoreaba, hacia Roca Casterly. Los muelles estaban medio vacíos, lo que les permitió atracar en un embarcadero a media milla de la Puerta de Barro. Sin embargo, no habían dado ni 12 pasos en tierra cuando una voz gritó en el fresco aire de la tarde. Ser Alistair Thorne. Thorne se detuvo. De pie sobre él había un hombre vestido completamente de blanco, al frente de un pequeño escuadrón de guardias Baratheon. Al menos, iba casi completamente de blanco. Llevaba prendido en el pecho un sigilo de un corazón ardiente, como todos sus compañeros. Ser Alistair parpadeó. No esperaba una bienvenida, y mucho menos la de un miembro de la Guardia Real. ¿Sí? ¿Y quién eres tú, señor? Preguntó, intentando disimular su sorpresa. Ser Godric Farring. Su gracia me ordenó darle la bienvenida a la ciudad. Otra sorpresa. No tenía ni idea de que Stannis estuviera al tanto de su viaje. ¿Su excelencia me espera? Ser Godric dio unos pasos hacia él, seguido por su escolta. Su excelencia abandonó la ciudad hace 3 días, marchando contra los rebeldes en el oeste. Sin embargo, puedes reunirte con Lady Melisandre esta noche. Está muy interesada en lo que has traído. Ser Alistair frunció el ceño. No conozco a la dama Melisandre. Ella es la señora de los susurradores del rey, Ser. La confidente más cercana del rey y la reina. Te espera, si quieres venir con nosotros ahora. Su ceño fruncido permaneció inmóvil. Muy bien. La veré. Ser Godric se giró y los condujo a través de los laberínticos muelles de la capital. Pensó que se dirigirían a la Puerta del Barro, pero en cambio los condujeron río arriba. 10 minutos después, entraron en un callejón de botes. Al final, justo antes de las murallas de la ciudad, había un modesto edificio de piedra, con un patio rodeado de muros de madera rematados con púas. Estos brillaban amarillos, mientras las sombras danzaban en los muros circundantes provenientes de lo que debía de ser una gran fogata en el interior. Ser Alistair se detuvo en la entrada. Nunca había estado allí, pero se dio cuenta de lo que debía de ser. Este es el templo del dios rojo, ¿verdad? La dama desea recibirme aquí. Ser Godric se giró para mirarlo. Lady Melisandre es seguidora del Señor de la Luz, y hay muchas miradas indiscretas en la ciudad, Ser. Se giró hacia los otros hermanos negros. Pueden esperar afuera. Ser Godric empujó la puerta y entró. Ser Alistair lo siguió con cautela. La hoguera nocturna era impresionante. Una pila de leños incandescentes más alta que un hombre, con llamas que alcanzaban el doble de altura. Con sus pesadas pieles, Ser Alistair sentía un calor insoportable. Unas 2 docenas de hombres y mujeres estaban dispersos en bancos alrededor del perímetro. Algunos conversaban o compartían los restos de la cena. Otros parecían arrodillados en silencio rezando. La mayoría contemplaba el fuego, como si las llamas estuvieran dando su propio sermón. Algunos ojos se volvieron hacia los recién llegados, pero Ser Godric pasó junto a ellos con paso confiado. Instantes después, estaba golpeando la puerta del templo. Una pesada cerradura hizo clic y los dejaron entrar. La mayor parte del espacio interior parecía estar destinada al almacenamiento de comida y leña. Se dirigieron por un pasillo estrecho. Al final había otra puerta. Ser Godric llamó.
Una voz de mujer, con acentos orientales, dijo adelante. Ser Godry le abrió la puerta. Ser Alistair contempló la escena. Era un estudio modesto, con otra chimenea encendida en un rincón. Un escritorio estaba cubierto de pergaminos, tinta y pergamino. Una gruesa alfombra cubría el suelo de piedra y tapices colgaban de las paredes. Ser Alistair vislumbró grandes dragones y wyverns, montañas de fuego y un mar hirviente, antes de posar la mirada en la mujer tras el escritorio. Se detuvo en la puerta. Fuera lo que fuese lo que esperaba, desde luego no era esto. Lady Melisandre estaba sentada, pero de pie sospechó que era más alta que él. Vestía toda de rojo, pero sus ropajes apenas disimulaban su figura. Pechos prominentes sobre una cintura estrecha. Su rostro tenía forma de corazón, y no solo su cabello, sino también sus ojos, eran de un rojo cobrizo intenso. Quizás llevaba 20 años en el muro, pero no recordaba haber visto a ninguna mujer ni la mitad de atractiva. Ser Alistair, canturreó, como si fuera un viejo amigo. Por favor, Ser, tome asiento. Debe de haber hecho un largo viaje. ¿Eres el maestro de los susurradores del rey? Preguntó, intentando ocultar su incomodidad lo mejor que pudo. Señora, Ser. No tengo nada entre estas piernas, que yo sepa. Ser Alistair sintió que se sonrojaba. Apretó el frasco con fuerza. Quienquiera que seas, el Lord Comandante me ordenó que pusiera esto a los pies del rey, no a los de ninguno de sus sirvientes. El rey ya ha partido hacia el oeste. Me temo que debes ocuparte de los sirvientes, señor. La dama señaló una silla. De mala gana, Ser Alistair la tomó. Ser Godry permaneció de pie junto a la puerta. Melisandre sacó 2 copas y una botella de vino. Sirvió y colocó una delante del hermano negro. Has hecho un largo viaje. Bebe, Ser. No está envenenado, te lo prometo, dijo, tomando un pequeño sorbo. Ser Alistair no pudo negársela. Él también bebió. El vino era bueno, de un rojo intenso. Los sabores le inundaron la lengua, más dulces que cualquier otro que hubiera probado en años, pero no se parecía a nada del rejo. Examinó la botella con curiosidad. Un conjunto de extraños y coloridos símbolos estaba dibujado en un lateral. Logró distinguir las palabras Brown Brothers Est. 1889. Lady Melisandre lo observaba atentamente. ¿Buen vino? Él solo pudo asentir. Ella soltó una risita gutural. Eso espero. No es de Poniente, Ser Alistair. De hecho, este vino ni siquiera es de este mundo. ¿No eres de este mundo? Dijo, encontrando su voz. ¿Ya debes haber oído hablar de los hombres voladores? Dijo ella, sonando ligeramente divertida. Ser Alistair la miró con el ceño fruncido. No se habían detenido a reabastecerse ni una sola vez durante el viaje hacia el sur. En Guardia Oriente, las conversaciones sobre anillos de la doncella y hombres voladores habían sido vagas. Había rumores de que los señores dragón habían regresado. Si no eran los Targaryen, entonces era otro clan completamente distinto, cabalgando dragones grises desde el lejano Asai. Las noticias a menudo llegan tarde al muro. En efecto, empezó a dar una larga explicación. Ser Alistair bebió un sorbo de vino, escuchando con creciente incredulidad. Ya ves, Ser. En el mundo se mueven más cosas de las que imaginas, pero dinos, ¿qué se mueve más allá de la gran muralla de Poniente? A pesar de su desconcierto, Ser Alistair se lanzó a su propia historia, sobre hombres muertos que se alzaron en la noche y asesinaron al primer explorador y a otros 5. Melisandre tomó el frasco mientras él hablaba, golpeándolo suavemente y observando su reacción. Para cuando terminó, su copa de vino se había vaciado, y la señora de los susurradores le había servido una segunda copa. No mentiré, tu historia es muy preocupante, Ser, dijo finalmente, mientras la mano arañaba levemente su prisión de cristal. Es evidente que poderes oscuros están resurgiendo. Una segunda larga noche caerá sobre la tierra, y quizás el mundo entero esté en peligro. Solo Azor Ahai renacido puede detener esta amenaza, según se ha profetizado. Ser Alistair frunció el ceño. Necesitamos hombres, con buen acero, mi señora, replicó. Acero y fuego. Hay que reforzar el muro antes de ir. No te preocupes, Ser, recuperarás a tus hombres, interrumpió Melisandre. Más de 100 decidieron tomar el negro tras la reciente batalla. Las mazmorras de la Fortaleza Roja están a rebosar, esperando a que un cuervo errante como tú las lleve al norte. Ser Alistair sintió que se sonrojaba de nuevo. Necesitaremos más de 100 hombres, mi señora.
Antes de que llegaran los señores dragón, la guardia tenía 10.000, y puede que ni siquiera eso, su gracia podrá desplegar sus ejércitos una vez que la usurpadora, Mircea haya sido derrotada y el reino esté unido, repitió Melisandre con más firmeza. Es Azor Ahai renacido, su llegada anunciada por la estrella sangrante. Blande aportador de luz, la espada de los héroes, y es él quien debe enfrentarse a la oscuridad, Ser. Ser Allister sintió que su confusión se transformaba en rabia. Créanlo lo que quieran, mi señora, pero aún así debo mostrarle esto al mismísimo rey. Hizo ademán de recuperar el tarro, pero Melisandre lo aferró con fuerza. Se lo mostraré a su excelencia y le diré todo lo que han dicho, créanme, pero su lugar no está aquí, Ser. Tomen a sus hombres y regresen al muro. Su excelencia marchará hacia el norte con un poniente unido tras él cuando llegue el momento, se lo prometo. Ser Allister se levantó de repente. No zarpé desde el muro para que me despidiera un charlatán, espetó. No la conozco, mi señora. Aunque sea la nueva ama de los susurradores del rey. Debo mostrarle esta prueba al mismísimo rey, o al menos al señor Mano. Una vez más, extendió la mano hacia el frasco. Con una mirada compasiva, Melisandre miró a Ser Godry, quien asintió. El golpe fue tan repentino que Ser Allister no tuvo tiempo de reaccionar. Cayó hacia adelante, golpeándose la cabeza contra la mesa. Antes de que pudiera recuperarse, fue derribado al suelo, con una rodilla blindada en la espalda. Llevaba una daga en el cinturón, pero antes de que pudiera alcanzarla, le colocaron un objeto delante de la cara. Sintió una mano en la boca, y entre ella una extraña sustancia negra, como una especie de papel encerado. Se dio cuenta de que no podía respirar. Atacó desesperadamente. Palpó el mango de la daga, pero entonces otra mano se la arrancó. Alguien le tapó la boca con una mano, mientras que otras le sujetaron la suya rápidamente. Intentó gritar, pero incluso su voz sonó apagada. Tardó menos de un minuto en cesar sus forcejeos. Melisandre soltó las muñecas del caballero muerto. Ser Godry también se relajó y se puso de pie. Sostuvo la bolsa de plástico negra en alto. Había cumplido su propósito. Un gran regalo de los hombres voladores, aunque no le hubieran dado el uso previsto. Un cuchillo en la espalda habría bastado, pero habría derramado mucha más sangre, y necesitaban limpiar su capa. Ser Godry, sus vestiduras canturreó, tocándole el cuello. El corpulento caballero le dedicó una amplia sonrisa y comenzó a quitarse la capa blanca. Ella dio más instrucciones. Habla con el capitán del barco. Infórmale de que partirás hacia el oeste enseguida para encontrar a su excelencia y presentarle tu regalo personalmente. El camino puede ser largo y peligroso, dijo con una sonrisa. Pero debes arriesgarte, y he accedido a proporcionarte escoltas. Diles que no te esperen. Las mazmorras están llenas de hombres esperando para tomar el negro. Pueden llenar su bodega con ellos y regresar al muro con la debida prisa. Regresarás en otro barco. Ser Godry asintió. Mientras se desnudaba, ella se giró y le acarició el rostro. Lo atrajo hacia sí, besándolo en los labios. Buscó su miembro y lo sintió endurecerse. Interrumpió el beso. El caballero la miró con anhelo. Haz esta tarea para el señor esta noche. Ven a mis aposentos después. Otra sonrisa, el doble de amplia y el doble de estúpida. Casi había terminado de ponerse la capa negra de Ser Allister. Ella regresó al armario y sacó el rubí. Lo envolvió con cuidado alrededor de su muñeca, una joya apenas visible. Cerró los ojos y susurró las palabras del hechizo para sí misma. Al terminar, volvió a mirarla. Ser Allister Thorne la observaba, tan adusto como siempre, aunque quizás unos centímetros más alto. Como desee, mi señora. Volveré con usted más tarde. El caballero se fue. Melisandre volvió a mirar el cadáver en el suelo, ahora en ropa interior. Lo levantó y lo guardó en un armario cercano. Ser Godry ayudaría a deshacerse de él más tarde. Troceado y arrojado al fuego nocturno pieza por pieza, nadie se daría cuenta. Menos mal. Incluso el más leal de los vasallos del rey se acobardaría ante la idea de asesinar a un hombre de la Guardia de la Noche. No hay inocentes en esta guerra, se dijo a sí misma por 100ª vez. En general, había dicho la verdad. Para derrotar al gran otro, Azor Ahai necesitaría toda la voluntad y todos los instrumentos a su disposición. Pero primero, Stannis debía afianzarse en su trono, y sus súbditos necesitarían tiempo para abrazar al nuevo dios rojo. Cuando llegara el momento oportuno, el mundo sabría de los sirvientes oscuros que descendían del norte. Los hombres voladores también eran su preocupación. A pesar de todo su poder, seguían ignorando la magia.
Si ésta se revelara, empezarían a hacerse preguntas. Preguntas que conducirían a respuestas muy incómodas. Se miró en el espejo y vio su rostro joven e impecable, su cabello rojo y sus ojos rojos a fuego. Sí, era mejor así. Sería simple si la nigromancia fuera solo una herramienta de la oscuridad, pero por desgracia también podría ser una herramienta de la luz. Salió del santuario por una puerta trasera. En los establos de atrás, entre una docena de caballos que relinchaban, encontró a la Hermandad Roja acampada. Lord Beric Dondarrion había regresado a desembarco del rey justo el día anterior. Ella había tenido la fortuna de verlo también en sus fuegos y envió a Ser Godric y una escolta para traerlo al amparo de la oscuridad. Incluso los hombres voladores debían permanecer ignorantes. Con él estaba Thoros de Myr, el único otro sacerdote rojo en cientos de kilómetros a la redonda, y 30 seguidores, todos ya convertidos a las enseñanzas del Señor. ¿Cómo no iban a estarlo? Cuando su líder había visto el otro lado y regresado, y más de una vez. El Señor del Rayo permanecía sentado en silencio junto a una hoguera más pequeña, contemplando las llamas. Últimamente, solía estar callado. Sus ropas ocultaban la cicatriz abierta en su pecho, donde la lanza de la montaña lo había atravesado, pero no el costado de su cabeza, donde la maza de Ser Burton Crackhead le había hundido la sien. 2 veces muerto, 2 veces resucitado. Melisandre había interrogado a Thoros con detenimiento y había juzgado que tenía razón. Tenía que hacerlo. Una sola resurrección era una cosa, podía dar fe de ello, pero más era inusual. Había oído historias al respecto, pero de mucho antes de su tiempo, incluso antes de la maldición, cuando los antiguos poderes eran mucho más fuertes en el mundo. Thoros la miró al entrar. Sus miradas se cruzaron. Apartó la mirada y volvió a las llamas. Perdón por preguntarle a mi señora, pero, ¿y ahora qué? Ella inclinó la cabeza. ¿Y ahora qué, Ser? Preguntó, como si fuera una pregunta real. Dejó que el silencio se hiciera presente. Thoros tardó otro minuto en ordenar sus pensamientos. Hace 20 años vine a esta tierra por primera vez, para convertir a un rey obsesionado con el fuego. Fracasé, se quedó en silencio por un instante. Entonces perdí la esperanza. Perdí la fe, lo admito sin reservas. Me convencí de que todos estos dioses, eran solo historias que les contábamos a los niños y a la gente común para que se comportaran. Robert se convirtió en rey. Me gané su favor. Bebíamos juntos. Incluso nos prostituíamos juntos a veces. Entonces Lord Stark me envió a matar a la montaña. Por fin, pensé, un propósito real. Miró a Beric. Entonces le clavó una lanza en el corazón. Me arrodillé y pronuncié las palabras. No porque creyera en ellas, sino porque eran las únicas que conocía. Le di el último beso y entonces, se levantó. Hizo una pausa, mirando fijamente el fuego durante otro largo instante. Nuestro Dios es el único Dios verdadero. Ahora lo sé. No es cuestión de fe. 2, dijo simplemente. Thoros la miró. Beric también. ¿Mi señora? Preguntó el primero. 2 dioses. El señor es real, al igual que su oponente. Melisandre dio un paso adelante, revelando la jarra. Y muy al norte, sus fuerzas avanzan. La mano se deslizó dentro. Los seguidores de Beric la observaron fascinados. Varios se levantaron para observar más de cerca, golpeando el cristal. El poder que te trajo de vuelta también lo controla el gran otro, explicó, con cuidado al expresarse. Solo ellos pueden revertir la muerte. Una hazaña realizada por un dios. Pero el Señor es más misericordioso en su don. Tu cuerpo te ha sido devuelto, pero también tu mente. El Señor tiene sirvientes. El gran otro solo son esclavos. Miró a su alrededor al grupo de Beric, al nuevo grupo de seguidores de su señor. He enviado a Volantis a buscar a más miembros de nuestra orden, pero no deberías quedarte aquí. Hay demasiadas miradas indiscretas, y los hombres voladores, en particular, no deben saberlo. ¿No están aquí para ayudarnos, mi señora? Preguntó Thoros, confundido. Tienen grandes máquinas de acero y fuego, un regalo del señor. Son poderosos, no lo dudo, pero no pueden igualar la obra de un dios, explicó Melisandre, con más seguridad de la que realmente sentía. La curación de Robert fue impresionante, pero fue solo eso. El trabajo de sanadores talentosos. Tienen un papel que desempeñar en la lucha de Azor Ahai, pero sigue siendo él quien debe enfrentarse a la oscuridad. Se volvió hacia Thoros. Regresa a las tierras de los ríos. Difunde nuestra verdad. Quema los bosques de dioses, quema los sectos.
Cuando llegue el invierno, todo el reino debe unirse, tras Stannis, el primero de su nombre, Azor Ahai renacido. Miró las llamas. Ya podía ver las formas retorciéndose. El único rey verdadero y la última esperanza de este mundo. Guerra a través del anillo. El ejército de Hightower ataca al oeste hacia el fortunadero de Bridgewater, el castillo de Ross Viserys. El rey Stannis entra en las tierras de los ríos. Los cómplices de Loras Tyrell fueron trasladados a la prisión de Port Phillip. El gobierno se compromete a procesarlos con todo el alcance del derecho internacional. Gateway Incorporated. Nueva compañía de Elon Musk que estudiará e intentará replicar la tecnología de agujeros de gusano. La gran muralla de Poniente no podría sostenerse, escribe un académico. La ONU rechaza la propuesta de McDonald's de abrir el primer restaurante de comida rápida en Braavos. Fifield le sirvió a Picelle otra taza de café, mientras el ex gran maestre continuaba su historia. Aegon V tenía un buen corazón, nadie lo negaría. Su educación fue inusual. ¿Recorrer los 7 reinos al servicio de un caballero errante y luego ascender al trono de hierro? ¿Quién lo hubiera dicho? Aún recuerdo en la ciudadela cuando vimos al cuervo anunciando el resultado del gran consejo. Yo era solo un novicio entonces, ni siquiera uno de estos eslabones estaba en su lugar, dijo, tocando suavemente la pesada cadena que aún le rodeaba el cuello. Sin embargo, el archimaestre Abelón tenía razón. Predijo que Aegon sería un rey débil. Demasiado blando. Demasiado misericordioso con sus enemigos. Demasiado cauteloso para desenvainar la espada, y tenía razón. El rey Stannis ha mostrado cierta clemencia contigo, ¿no es así? Señaló Fifiel, sin mencionar hasta qué punto sus propios esfuerzos de cabildeo habían dado ese mismo resultado. Bueno, si consideras el exilio una forma de piedad, balbuceó Picelle, tomando otro sorbo de bebida. El café estaba casi vacío, y parecía que en las últimas semanas ver a un planetosí en Melbourne había pasado de ser una sensación a una simple curiosidad. Otros clientes observaban la reunión desde la distancia, pero un par de policías federales sentados en la mesa de al lado mantenían a raya a los curiosos, y ninguna prensa se había acercado esa mañana. El ex gran maestre ya había concedido varias entrevistas, dejando a los medios satisfechos por un tiempo. Un televisor tras el mostrador mostraba a ABC24, donde acababa de emitirse un reportaje sobre la visita de Florence Sereren a Washington D.C. A continuación, la delegación de Poniente se dirigiría a Tokio, luego a Pekín, Moscú, Bruselas y Londres, siguiendo la ruta de los representantes de Braavos y unas semanas antes. La noticia cambió a imágenes aéreas de la hueste de Hightower, estimada en 10.000 hombres, que había partido de Roseroa días antes y ahora marchaba hacia el oeste, rumbo a Bridgewater Keep, el hogar de la reina Selise y su familia. A esto le siguieron imágenes de los incendios forestales que arden actualmente en Nueva Gales del Sur. Stannis no quería ofender a la ciudadela, eso es todo, dado que ya ha perdido la fe y medio reino, continuó Picelle. Aún así, supongo que un hombre puede considerarse afortunado de que su cabeza siga pegada a sus hombros, y no puedo reprocharle su hospitalidad, aquí a través del anillo. Con un dedo, se palpó un poco el interior de la oreja, el pequeño audífono negro que estaba casi oculto a la vista, como para comprobar que seguía allí. Miró por la ventana, donde Flinders St y el resto del centro de Melbourne se extendían en la distancia. El gran maestre podía considerarse afortunado en más de un sentido. El exilio antes habría significado el muro, y a su edad no era probable que un hombre sobreviviera al viaje. ¿Y qué pasó con el reinado del rey Aegon? ¿Y por qué fue tan débil? Insistió Fifield. Junto a ellos, 2 ayudantes tomaban notas, y la grabadora sobre la mesa siempre estaba funcionando. Picelle podía parlotear durante horas si se le dejaba, una fuente de información más rica que una docena de tomos de historia. La imprenta no parecía haber llegado aún a Poniente. Hasta el momento, habían grabado digitalmente menos de 100 libros, muchos de los cuales provenían del propio estudio del gran maestre. Supuestamente, la ciudadela tenía miles más, pero Antigua no era precisamente un lugar acogedor para ellos en ese momento. Bueno, cuando su gracia fue coronada, impuso nuevas reformas para intentar ayudar a la gente común. Pero fueron impopulares entre la nobleza. Entonces, ¿qué reformas? Bueno, pensó Picelle un momento. Decretó algo llamado el derecho a la primera cosecha. Que en la primera cosecha después del invierno, la gente común podía conservar todo lo que cultivaba para reponer sus existencias. Trigo, cebada, avena, los señores solo podían tomar su parte a partir de la segunda cosecha. ¿Y eso es irrazonable? Bueno, señor. Quizás en un verano largo, sea aceptable.
En un verano de 10 años puede haber 20, o incluso 25, cosechas. ¿Pero qué hay de un verano corto? En el año de la falsa primavera, la mayor parte del reino apenas tuvo una cosecha, antes de que volviera el invierno. Si Lord Tywin no hubiera deshecho las reformas de Aegon, no habría habido impuestos ese año. ¿Cómo podrían los señores mantener sus castillos? ¿O su gracia financiar sus ejércitos y proteger la corona? No, no, no. Como dije, Aegon tenía buen corazón, pero eso fue demasiado lejos. Pycelle continuó así extensamente, hablando de los derechos de cercado, los límites de renta y la imposibilidad de los señores descontentos de obligar a sus súbditos a trabajar después del mediodía del sexto día de la semana. Aegon también había decretado que a la gente común no se le debía negar el derecho a cazar en el bosque de su señor ni a pescar en sus ríos en otoño, para que pudieran recolectar su propia carne para el invierno. También se habían reformado los delitos y las penas. Un ladrón solo debía perder un dedo, no una mano entera, por cada delito. Ningún niño menor de 12 años ni ninguna niña menor de 16 merecía ser ejecutado por ningún delito, ni se podía obligar a la gente común a trabajar en los cumpleaños del rey o la reina, ni en el del heredero. Y la gente todavía se queja de una semana laboral de 38 horas, pensó Fifield distraídamente, mientras Pycelle divagaba. Quizás si su excelencia hubiera sido más cauteloso y hubiera promulgado solo algunas de estas reformas, sus señores se habrían mordido la lengua, pero intentó hacer demasiado rápido. Otro desastre también azotó el reino. Llegó al poder a mediados de un invierno de 6 años, tras el cual Daemon III intentó tomar la corona para los Fuego Oscuro una vez más. La Compañía Dorada desembarcó en el gancho de Massey, pero fue derrotada en el puente de Wendwater, donde Duncan el Alto lo mató, aunque Acero Amargo escapó una vez más. Entonces, el hijo de Aegon rompió su pacto matrimonial con Lord Lionel, y las tierras de la tormenta se rebelaron. Un solo combate decidió el asunto. Ser Duncan, una vez más, demostró su valía, un hombre valiente, un verdadero caballero de la Guardia Real, no hay duda. Pero entonces, al año siguiente, otra revuelta. Los señores de las tierras de la corona se alzaron, en particular los Darkling y los Stokeworth. Marcharon con 10.000 hombres hasta las puertas de la ciudad. Un rey más fuerte los habría declarado traidores y exigido sus cabezas, pero Aegon dio marcha atrás y su última reforma fue abandonada. ¿Y qué reforma fue esa? Insistió Fifield con genuina curiosidad. Su gracia había decretado que, si bien un primogénito debía permanecer en las tierras de su señor, heredando su posición y deberes de su padre, esa obligación de trabajar en la hacienda del señor no se extendía a los hijos menores. Estos eran libres de buscar empleo en otro lugar, con otro señor o incluso en una ciudad, sin permiso de su señor. Se llamaba el derecho de los segundos hijos. ¿Y eso les pareció inaceptable? Pues sí, claro, dijo Pycelle, como si fuera obvio. La riqueza de un señor proviene de su pueblo, de su duro trabajo. A cambio, el señor los protege de quienes quisieran hacerles daño. Su gracia había roto este pacto sagrado. ¿Y al liberar a los hijos menores? Cayó el caos. Miles de jóvenes acudieron en masa a desembarco del rey, Antigua y las demás ciudades en busca de trabajo. Pero cuando hay tantos, no todos lo encuentran. Los salarios bajaron y, en algunos lugares, no quedaron suficientes hombres para trabajar los campos. Como resultado, muchos murieron de hambre. Los ingresos de la corona disminuyeron. Su gracia intentó gravar a los comerciantes para compensar el déficit, duplicando las tasas portuarias y demás, pero esto hizo que muchos oficios no fueran rentables y la situación solo empeoró. Para entonces, incluso el consejo privado volvía a ser el rey, no, no, no. Pycelle negó con la cabeza con toda la fuerza que le permitían sus huesos envejecidos. Es mejor dejar a la gente común en sus tierras, atados a su señor y a su protección. Lord Tywin tenía razón. Una vez que Aerys lo eligió mano, deshizo las insensatas ideas de Aegon y recuperó la lealtad del señor. ¿No se opuso la gente común? Preguntó Fifield con seriedad. Bueno, claro, pero ¿qué podían hacer? Ciertamente hubo revueltas. Recuerdo que en el primer año de Tywin como mano, dirigió personalmente un ejército real por el Aguas Negras, luego al norte, hacia Poza de la Doncella. Pero restableció el orden rápidamente, igual que hizo en las tierras del oeste. Fifield frunció el ceño. No he oído hablar de estas revueltas. No se mencionan en su historia verdadera ni en los demás libros que hemos documentado. Bueno, no, dijo Pycelle encogiéndose de hombros. Los maestres escriben sobre las hazañas de los grandes hombres, de caballeros, reyes y señores dragón.
Las revueltas de la gente común, es como escribir libros sobre la ir y venir de la luna y las mareas. Fifield intentó disimular su ceño fruncido. Considérame curioso. ¿Qué otras rebeliones populares ha habido? El reino es extenso, señor. Siempre hay revueltas en algún lugar. Ticelle frunció el ceño un instante. Durante mi mandato como gran maestre, Fue en el año 275, después de la conquista de Aegon. Habíamos presenciado el final de un invierno de 3 años. Apenas había habido un año de verano antes, así que había muchos estómagos vacíos hacia su fin. Hubo revueltas en el norte. Tuvimos cuervos de Barrowton, Puerto Blanco y Ramsgate. Los hijos del hierro asaltaron el Cabo de las Águilas, y los clanes de las montañas del valle se inquietaron. Loraring cabalgó personalmente con los caballeros del valle, pero los miembros del clan se derriten como la nieve cuando aparecen hombres con acero auténtico. El gran maestre empezó a enumerar otros ejemplos. Los años siguientes vieron la hermandad del bosque real, hasta que Ser Barristan mató a su líder, Simon Toine. Luego, el desafío del Valle Oscuro, por supuesto. No recuerdo otros durante el mandato de Tywin como mano, veamos, sí. 2 años después de la coronación del rey Robert, la gente del pueblo se rebeló a lo largo de Punta Cracklow. Se negaron a pagar impuestos ahora que un Targaryen ya no ocupaba el trono, liderados por algunos veteranos del Tridente que lucharon por Raegar, llamándose a sí mismos buenos hombres dragón. Menudo descaro. Sitiaron Brownlow, pero en cuanto Robert consiguió el cuervo, su gracia se enfureció. En 15 días, reunió a unos 5.000 hombres y cabalgó hacia el norte. Los rebeldes intentaron emboscarlo en un bosque, pero no pudieron con la hueste real. Ser Ilyn les cortó la cabeza a todos en Direden. Un asunto desagradable. Después de eso, sí. Los Martell enviaron algunos cuervos, 3 o 4 años después del largo verano. ¿Es un problema en Dorne, lo ven? Un verano largo allí puede significar poca lluvia, y por eso no crece nada. La gente común se negó a pagar sus impuestos, así que el príncipe Oberyn reunió un ejército y marchó desde Lemonwood hasta Bite. Tengo entendido que la justicia dorniense es muy feroz. Ticelle finalmente fue interrumpido por el tono de llamada de Fifield. Se disculpó con el gran maestre y se lo llevó al oído. Fifield. Disculpe la molestia, señor. Hay un problema en el campamento. ¿Sí? Preguntó Fifield, sabiendo que se refería al campamento blanco, el extenso complejo de refugiados que había surgido a mediodía de caminata al norte de Desembarco del Rey. Hay un tal Lord Alester Florent aquí, exigiendo que los súbditos del rey regresen a la ciudad. Parece bastante insistente y Fifield frunció el ceño. Dame 3 horas. Se disculpó con el ex gran maestre. El viaje a través del anillo se hacía más fácil. El camino finalmente había sido pavimentado, y los equipos de trabajo se afanaban en extenderlo hacia el sur, hacia Desembarco del Rey. El ejército había erigido puentes temporales sobre los ríos intermedios, cada uno ahora custodiado por un pelotón de la 82 División Aerotransportada. En las semanas posteriores a la batalla, miembros de los clanes de la montaña y otros hombres destrozados habían vagado por los bosques circundantes, pero parecía que ya habían sido desalojados. Enseguida, su convoy giró a la derecha por un camino lleno de baches y se les indicó que cruzaran las puertas del campamento. Tiendas de campaña, cobertizos de aluminio, chozas improvisadas de madera, baños portátiles y cualquier otra estructura temporal imaginable se extendían hasta el horizonte. Un recuento realizado unos días antes había estimado en 96.482 personas desplazadas, hombres, mujeres y niños, en su gran mayoría cuyos hogares se habían incendiado en Desembarco del Rey. Las otras 2 brigadas de la 82 División Aerotransportada estadounidense se habían retirado a través del anillo, dejando a los últimos 3.000 hombres para defender el perímetro. En el interior, un batallón de soldados australianos, 2.000 cascos azules indios y unos cientos de vigilantes urbanos de Desembarco del Rey se encargaban de mantener el orden. El camino de entrada estaba delimitado por una alta alambrada. Multitudes de niños corrían hacia ella, asomando sus flacuchos brazos por los huecos, pidiendo pan y chocolate a gritos. Los soldados escoltaban docenas de camiones a través del anillo cada día, dejando comida y agua potable, ropa, zapatos, artículos de aseo, medicinas, materiales de construcción y toda la parafernalia que donaban los habitantes de la Tierra para ayudar a sus hermanos planetoides. Sin embargo, por mucho que donaran, cada vez parecía llegar más gente. Los coches se detuvieron frente a un edificio que, en otro lugar, podría haber servido como aula portátil.
Unos cuantos hombres de asuntos exteriores estaban allí, junto con un coronel australiano y sus homólogos estadounidense e indio. Una delegación de Poniente se encontraba cerca. Fifield reconoció a Lord Florent, el nuevo maestro de leyes del rey. El antiguo cargo de Renly, pensó distraídamente. Renly tenía la mitad de la edad de este hombre, pero al menos el doble de carisma. Parecía profundamente descontento. Bueno, su hogar está en peligro, pensó Fifield, a mí también me cabrearía. Reconoció a algunos otros rostros. Lord Celtigar, el maestro de la moneda, así como Gormón, el sustituto de Picelle. Lord Florent se giró para mirarlo mientras bajaba del coche y se acercaba a grandes zancadas. Embajador, dijo bruscamente. Su excelencia ha ordenado que estas personas regresen a la ciudad. Mis señores, dijo Fifield con una paciencia innata. Me alegra verlos. ¿No se ha marchado el rey al oeste con su ejército? Sí, lo ha hecho, admitió Lord Florent, pero su gracia me encomendó esa tarea antes de su partida. El pueblo debe regresar a la ciudad. Fifield miró a su alrededor, al campamento, a la barriada que se extendía kilómetros a su alrededor. ¿Y dónde dormirán? ¿En desembarco del rey, mi señor? Sus casas se han quemado. Su gracia tiene cientos de constructores trabajando en esta tarea, respondió Florent. Sí, pero no tardarán meses en dar frutos sus esfuerzos, insistió Fifield. Si duermen en la calle, ¿no morirán miles de personas de frío al llegar una noche fría? Ya es otoño. Y pronto será invierno, dijo Florent con un gesto de la mano. Muchas casas están vacías, al igual que los mercados, con tanta gente aquí. Los recaudadores de impuestos del maestro de la moneda andan cortos de dinero, miró a Lord Celtigar, quien asintió con desagrado. Los pescadores deben regresar a sus barcas, los herreros a sus forjas, los panaderos a sus hornos. Incluso aquellos que no perdieron sus hogares, que no fueron afectados por la guerra, han venido aquí, ¿y por qué no? ¿Por qué deberían trabajar para ganarse el pan de cada día, si ustedes los alimentan aquí gratis? Fifield volvió a mirar a su alrededor. Por duras que fueran sus palabras, comprendió la razón de Lord Florent. Agua limpia, 3 comidas diarias garantizadas y una cama suave para dormir. La mitad de estos refugiados nunca lo han tenido tan bien. Se volvió hacia el maestro de leyes. Muy bien, mi señor. Es evidente que debemos encontrar una solución, pero son 100.000. No pueden regresar todos a la vez. Debemos acordar algún calendario. Lord Florent asintió, pero no parecía nada satisfecho. Muy bien, pero hay otra cosa que concierne a su excelencia y al Lord Mano. Miró al gran maestre, quien dio un paso al frente. Gormón hizo una breve reverencia a Fifield. Hemos oído informes inquietantes, embajador, sobre sus médicos, dijo Gormón, como si fuera una palabrota. Hemos oído que están y, miró a su alrededor con nerviosismo. Robando sangre de la gente de aquí. ¿Robar sangre? Respondió Fifield. Sí, asintió el gran maestre. Incluso de niños, y de madres embarazadas. Yandel dice que incluso les has estado abriendo el vientre y sacando al niño, mientras aún pataleaba y gritaba. La voz del gran maestre tembló. Parecía incapaz de continuar. Miró de reojo a otro maestre, que Fifield supuso que era Yandel. El joven parecía profundamente preocupado. Fifield parpadeó. Señores, estoy seguro de que lo que se han llevado solo ha sido con fines médicos. Las palabras pretendían ser tranquilizadoras, pero el poniente pareció horrorizado. ¿Entonces no niegas la acusación? Preguntó Lord Florent. Fifield alzó las manos en señal de rendición. Muy bien, señores, y quizás esto requiera una explicación. Media hora y muchas palabras de enojo después, llegaron al hospital principal del campo. Un médico con aspecto nervioso accedió a guiarlos. Pasaron junto a filas de pacientes. Algunos estaban conectados a sueros, otros con máscaras de oxígeno o extremidades vendadas. Desde algún lugar se oían los gritos de una mujer que solo podían indicar un parto. ¿Cuántos partos has tenido? Le preguntó Fifield al médico, que resultó ser alemán y trabajaba para la Cruz Roja Internacional. Ya pasamos los 500, dijo. Es el 7º del día. He estado mirando algunas cifras. La mujer de Poniente promedio tiene 6 partos. 6,8, sí, respondió el doctor. Si Poniente estuviera en nuestro mundo, su tasa de fertilidad ocuparía el 2º lugar, justo detrás de Níger. Sin embargo, en mortalidad infantil, sería la número 1. Casi 3 veces más alta que Afganistán, por lo que hemos visto. ¿Cuántos habéis perdido aquí? Solo 4, hasta ahora. Fifield se volvió hacia Lord Florent. Parecía perplejo.
¿4? Dijo, como si hubiera oído mal. Sí, mi señor. Lord Florent se volvió hacia el gran maestre. ¿Cuántos bebés nacen en Antigua cada año? Gormón se detuvo a pensar. Deben ser más de 15.000. ¿Y cuántos pierden los maestres y las parteras? Quizás uno de cada 4. Se volvió hacia el médico. ¿Ha perdido 4 de cada 500? Es decir, menos de 1 de cada 100. El doctor asintió de nuevo. Y hasta eso es demasiado, mi señor. 2 fueron muy prematuros, antes de que nos instalaran las incubadoras, otro rechazó la cesárea. El cuarto tenía anomalías genéticas y murió en 6 horas, sin posibilidad de salvación. En casa nos avergonzaría perder más del 3 por mil y... Continuó hablando largo y tendido sobre trimestres, cesáreas y los detalles de la atención neonatal. Los maestres escucharon, y Fifield se alegró en silencio al ver que el horror se convertía en mera duda. He oído al archimaestre Castos hablar de este procedimiento, dijo Gormón con cautela. Había visto 2 intentos de abrir el vientre de una mujer embarazada. Pero en ambas ocasiones, la mujer ya estaba muerta, y los niños tampoco sobrevivieron. La ciudadela lo considera un último recurso. Se habla de algunos casos de supervivientes, pero son muy escasos. La supervivencia no es rara, si se hace con cuidado. No hay antibióticos para prevenir infecciones, explicó el doctor. Se volvió hacia el maestre Yandel. Le invito a seguir observándonos. Quizás lo que hacemos pueda parecer desconcertante a veces, pero no tenemos malas intenciones. Continuaron la conversación mientras el doctor los acompañaba a una especie de oficina improvisada. En su portátil, abrió una hoja de cálculo. Los ponientes se congregaron a su alrededor para observarlos fascinados. Todavía no se había permitido la venta de computadoras en Planetos. Una desafortunada búsqueda en Google, sospechaba Fifiel, y todo el continente acordaría unánimemente sellar el anillo para siempre. Según las encuestas que hemos realizado, la esperanza de vida promedio en Poniente ahora mismo es de 34,2 años. Para la nobleza, de 36,3. Las mujeres son unos 3 años más longevas que los hombres. En las zonas rurales, unos 2 años más longevas que en las urbanas. La tasa de mortalidad infantil ronda el 28%, y la mortalidad juvenil, aquellos que no llegan a la edad adulta, ronda el 40%. El doctor giró en su silla. Y todo esto sin tener en cuenta los acontecimientos recientes. En tiempos de peste, hambruna o guerra, esas cifras pueden empeorar drásticamente. Fue el gran maestre Gormón quien finalmente formuló la pregunta correcta. ¿Cuánto tiempo viven los hombres en Australia? El médico presentó más cifras. 81,3 años. Para las mujeres, 84,8, o sea, 83 en total. La mortalidad infantil es del 3,1 por mil. La mortalidad materna, es decir, las mujeres que mueren durante o poco después del parto, es de solo 5 o 6 por 100.000. Aquí es más de 1 por 100. Solo hemos perdido a una, y ya estaba en mal estado de salud. Los ponientes parecían tener dificultades para asimilar estas cifras. A lo que nos referimos, mi señor, dijo Fifiel con la mayor delicadeza posible. Con nuestra medicina, nuestras habilidades curativas, ya no tienen por qué perder a 1 de cada 4 niños. Con nuestra ayuda, podría ser tan solo 1 de cada 400. Lord Florent finalmente pareció comprender las implicaciones. ¿Qué haremos con tantos niños? Preguntó, repentinamente desconcertado. Educarlos, espero, mi señor, dijo Fifiel con suavidad. Enséñales a leer y escribir, a sumar y a todo lo relacionado con el mundo. Se volvió hacia Gormón. Dígame, gran maestre, ¿cuántos maestres hay en Poniente? Tal vez 1200, encadenados y juramentados, embajador. 1200, de 40 millones de personas. Fifiel hizo un cálculo rápido. Tienes 3 maestres, suponiendo que sean como médicos, por cada 100.000. Nosotros tenemos 300. Se volvió hacia Lord Florent. Si hacen lo mismo aquí, la gente de Poniente también podría vivir 80 años. ¿No es para beneficio de su gracia que sus súbditos vivan vidas largas y saludables y? Imagina cuánto más productivos podrían ser, con los ingresos que la corona podría recaudar, añadió rápidamente. Lord Florent parecía sumido en sus pensamientos. Finalmente, asintió levemente. Quizás y sí. Tenía muchas dudas, pero son absurdas y Lady Melisandre tiene razón sobre ustedes, proclamó de repente. Fifiel parpadeó. ¿Y qué dice la señora de nosotros? Preguntó con inocencia. Que el señor te ha enviado aquí para ayudarnos en este momento de necesidad.
Asentía. Sí, los maestres, nunca han tenido el favor del Señor, y por eso pierden a un hijo de cada 4. Pero el Señor te ha iluminado para que todos los inocentes puedan salvarse. Se volvió hacia el gran maestre. ¿Lo ves? Debes abrazar al Señor, Gormón, para que te vuelvas más sabio. Por un instante, el gran maestre pareció ofendido, pero enseguida recuperó la compostura. Muy bien, embajador. Se volvió hacia Yandel. Quédate aquí, le ordenó. Observa el campamento. Debemos asegurarnos de que no ocurra nada extraño. Infórmanos con frecuencia. Pero el pueblo debe regresar, continuó Lord Florent. Eso está claro. Entonces, mi señor, construyamos un hospital en Desembarco del Rey, propuso Fifiel, presintiendo el momento. Una maternidad, en particular, es una gran prioridad para atender al mayor número posible de niños y madres. La construiremos con la financiación de la ONU. Lord Florent asintió. Muy bien, embajador. El Consejo Privado considerará esta propuesta. Hagamos brillar la luz del Señor en todos los rincones más bajos de Desembarco del Rey y abolamos la oscuridad que allí persiste, dijo con devoción. Fifielt intentó disimular la frustración en su voz. Bueno, al menos creen que esta vez nos envió un Dios bondadoso. Se volvió hacia Gormón. Gran maestre, últimamente he tenido muchas conversaciones con su predecesor. Nos ha contado mucho sobre los maestres y su ciudadela. Por favor, le ruego de nuevo que envíe una delegación para que observe nuestros esfuerzos aquí en nuestro mundo. Le enseñaremos todo lo que sabemos y lo haremos libremente. Gormón parecía dolido. Me temo que sigue sin ser posible, no ahora mismo, embajador, dijo frunciendo el ceño. Por lo que me ha escrito el senescal, la ciudadela está bajo una gran presión de los Hightower's para que no envíe más maestres al norte a quienes han jurado lealtad a Stannis. Eso es desafortunado, fue todo lo que Fifield pudo decir. Sí, es muy insatisfactorio, coincidió Gormón. Los maestres no llevamos armas. Nuestra seguridad reside en nuestra neutralidad en las guerras de los reinos, que siempre hemos procurado preservar. ¿Cómo podría el simple envío de una delegación violar esa neutralidad? Preguntó Fifield con insistencia. Lord Hightower, el nuevo Septón Supremo, parece que piensan lo contrario, que cualquier contacto con los hombres voladores es una traición a nuestros votos de servicio. Los archimaestres temen que la propia ciudadela pueda ser atacada por la fe si los desafían. Es un asunto sórdido. Nunca en nuestra historia los maestres y la fe han estado tan enfrentados. Fifield asintió, de nuevo con compasión. En realidad, no le sorprendió en lo más mínimo. 400 años atrás, Galileo cuestionó si el Sol giraba alrededor de la Tierra, y la Iglesia Católica lo encerró por ello. Ahora imagina eso, multiplicado por 100, y tendrás una idea de lo que estaba pasando poniente. Su coche regresó a Melbourne una hora después, tras haber evitado la última crisis. Miró a las masas de gente asustada y hambrienta tras la alambrada. Bueno, al menos hemos salvado a algunos bebés, pensó. Tenemos que empezar por algún lado. El presidente habló y sus partidarios rugieron. Los tuvimos aquí en la Casa Blanca hace poco. La gente de Poniente, y debo decir que son un grupo estupendo. Simplemente estupendos. Me trajeron los deseos del rey Stannis, y nos cae bien. De verdad. Es un tipo estupendo, el nuevo rey. Nos dejó entrar a través del anillo, y ahora somos buenos amigos. Así que nos cae bien Stannis. Es un tipo estupendo. Nos envió a sus embajadores. El embajador, su hermano. Se llama Eren Florent. Es un caballero, como en los viejos tiempos. Llegó vestido con una armadura impresionante. Llevaba un zorro. Es el símbolo de su casa, la casa Florent. Le dije. Esto es América, nuestro símbolo es un águila. Creo que comen zorros, pero nosotros no te comeremos a ti, no pasa nada. Se rió, de verdad. Es un gran embajador. Luego estaban estos otros tipos. Había un príncipe. Teníamos un príncipe en la Casa Blanca. Oberyn Martell. Un tipo genial. Vino vestido de rojo, con una gran lanza, y le pregunté, ¿alguna vez has matado a alguien con esa lanza? Y él dijo, por supuesto que sí, señor presidente. ¿Qué más se hace con una lanza? Y tiene razón, ¿verdad? Y le pregunté cuál era su símbolo, y dijo, es la lanza. Y claro que sí. Me contaba de dónde venía. De un lugar llamado Dawn, un lugar precioso. Realmente precioso. Dijo que lucharon contra dragones allí, hace mucho tiempo, y ganaron. Ganaron contra los dragones. Y yo dije, es impresionante. Me gustaría ver un dragón. Y él dijo,
Lo siento, señor presidente. Le pregunté. ¿Por qué lo lamenta? Y él dijo. Porque matamos a todos los dragones. Y había otro tipo. Creo que se llamaba Steven Frey. Y es otro caballero. Nos trajo un regalo estupendo, un regalo realmente estupendo. Nos trajo el cráneo de un gigante. O sea, es un cráneo de gigante. El cráneo de un gigante. Oímos que los australianos tenían uno. Lo recibieron como regalo, y pensamos. Vaya, sería un regalo estupendo. Así que nos trajeron uno también. Ha estado en su castillo durante 1000 años. Y es enorme, ¿sabes? Estos gigantes debían de medir como 15 metros. Es increíble. Y ahora tengo el cráneo. Está sobre mi escritorio. Nadie más tiene el cráneo de un gigante en su escritorio, ¿verdad? Eran un grupo estupendo, nos caían muy bien, ahora somos buenos amigos. Y me dijeron, señor presidente, necesitamos su ayuda. Dijeron que habíamos oído que usted era el hombre más grande, el más poderoso del mundo, el mejor. Y pensé, sí, no se equivoca. No se equivocan, ¿verdad? Y dijeron, señor presidente, necesitamos su ayuda. Queremos traer la paz a Poniente. Pero no podemos, porque hay gente mala. Hay gente mala en Poniente. Están los Lannister, y sabemos que son gente mala. Los hemos conocido antes. Recuerda, de hecho, mataron a un hombre. Mataron a un marine la última vez que estuvimos allí. ¿Recuerdas su nombre? Se llamaba Josh Witte, y lo mataron de una flecha. Un marine, muerto de una flecha. ¿Quién puede creerlo? Pero hubo como 1.000.000 de flechas y una de ellas mató a un marine, y es muy triste. Y pensé. Tienes razón. Son muy mala gente, ¿y sabes qué más? No nos respetan. No saben con quién se meten. Con Estados Unidos no se mete. Nadie se mete con Estados Unidos. Así que, ¿sabes qué? Les vamos a mostrar lo que pasa. Lo que pasa cuando te metes con Estados Unidos. Así que esta gente mala. Están en un castillo en Poniente. Se llama Salón de Arryn. Están en este castillo, y es un castillo enorme, con murallas enormes. Y me conoces, ¿verdad? Me gustan mis murallas. Pero estas son murallas realmente grandes, incluso más grandes que la mía, y esa es una muralla enorme, créeme. En fin, tienes este gran castillo con estas murallas enormes y hay gente mala dentro, y están rodeados. Están rodeados de gente buena. Hay un ejército de gente buena fuera de las murallas. Pero las murallas son tan altas que parece que no pueden entrar. No pueden llegar a la gente mala. Así que están sentados ahí fuera, y llevan meses sentados allí y no pueden entrar. Así que pienso que debemos enseñarles algo de respeto a esta gente mala. Debemos mostrarles que no se puede meter con Estados Unidos así. Si se meten con nosotros, les devolveremos el favor. Así son las cosas. Debemos enseñarles algo de respeto. Así que, ¿sabes qué haremos? Así es. Vamos a volar el muro. El día 16 de abril, 299 años después de la conquista de Aegon, el coronel Taylor descendió del Black Hawk y se dirigió al campamento de Westeros. El ejército sitiador contaba con unos 15.000 hombres. Nominalmente, habían jurado lealtad al rey Stannis, pero el ciervo llameante apenas se veía. En cambio, el lobo huargo de Stark volaba por todas partes, excepto sobre la tienda de mando, donde un hombre desnudo y rosado ondeaba al viento. Díganme, por favor, que no siguen desollando gente viva, pensó con tristeza. Los guerreros del norte se apartaron con reverencia al paso de la delegación estadounidense, señalándolos y mirándolos fijamente. Un puñado de observadores ya había estado con el ejército, tanto estadounidenses como australianos, pero ahora era el momento de una participación más activa. Un mayor lo saludó y lo condujo a la tienda principal. Parecía arrepentido, diciendo algo sobre sanguijuelas. Taylor frunció el ceño. Dentro encontraron un grupo de señores, caballeros y otros nobles del norte. En el centro, un hombre yacía desnudo sobre una mesa. Una docena de pequeñas sanguijuelas negras estaban esparcidas por todo su cuerpo. Taylor hizo una pausa. El poniente había estado en medio de una especie de discusión, pero ahora se giró para mirarlos. Miró al hombre desnudo. ¿Señor Bolton? ¿Sí? Respondió el hombre muy suavemente. Vengo por orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mi señor. En efecto, respondió el hombre desnudo. Taylor hizo una pausa. Vengo por cortesía, mi señor. ¿Debería volver más tarde, cuando esté vestido? No, te recibiré ahora, respondió Lord Bolton.
Taylor volvió a mirar al mayor, quien se encogió de hombros levemente. Muy bien, mi señor. Vengo a informarle que nuestro presidente se ha reunido con los enviados del rey Stannis. Desea responder a sus peticiones de ayuda. Estamos agradecidos. ¿Qué ayuda ofrece el presidente? El asedio aquí ha durado más de 3 meses sin resultados. Como obsequio a vuestro rey, el presidente abrirá una brecha en las murallas de Arenal para que vuestros hombres puedan entrar. Se oyeron jadeos de algunos señores del norte. El propio Roose Bolton parecía imperturbable. Las murallas de Arenal son altas y fuertes, dijo simplemente. ¿Cómo se las podrá traspasar? En avión, mi señor. Puedo mostrarle cómo y dónde. Dio unos pasos hacia adelante. Roose Bolton yacía en una especie de catre de madera. Junto a él había una mesa. Algunos sirvientes la limpiaron rápidamente de pluma, tinta y demás parafernalia. El coronel Taylor desplegó una gran fotografía aérea que abarcaba a Arenal y la mayor parte del campamento norteño a su alrededor, tomada justo el día anterior. Incluso Lord Bolton se incorporó para mirar mientras sacaba un rotulador y comenzaba a anotarla. Un bombardero B-2 Spirit lanzará un penetrador de artillería masiva Du-57. Proponemos lanzarlo en este punto, lo marcó en la foto, en la esquina noreste, a cierta distancia de su campamento. Abrirá una brecha en las murallas, y sus hombres podrán entrar por la abertura en pocos minutos. Dedicó un tiempo a explicar los detalles. El rostro de Lord Bolton seguía sin mostrar apenas emoción. ¿Cuándo ocurrirá esta brecha? ¿Sería demasiado pronto el amanecer de mañana, mi señor? No, eso sería perfecto. Este asedio se está volviendo bastante tedioso. Hubo entusiasmo en esta presentación. Varios señores del norte los observaban con asombro, pero otros murmuraban entre sí. Si se abren brechas en las murallas, señor, ¿de qué sirve Arenal como fortaleza? Preguntó un caballero corpulento que portaba un sello tritón. El coronel Taylor frunció el ceño. No puedo responder a esa pregunta, mi señor. Otros lo decidirían, pero supongo que los muros pueden repararse. Se volvió hacia Lord Bolton. Mi señor, por favor, asegúrese de que ninguno de sus hombres esté a menos de 500 metros de la brecha antes de que se produzca, advirtió. Muy bien, señor, respondió Lord Bolton. ¿500 yardas? Preguntó otro señor con un hacha de guerra en su sobreveste. ¿Qué les sucederá a menos de 500 yardas? Pueden morir, mi señor, respondió Taylor simplemente. Ser Amor y Lorch patrullaba las almenas, como solía hacer cada noche. Su escudero y un puñado de hombres de armas lo acompañaban. Hombres de confianza, a diferencia de la escoria mercenaria de Bargo. Lord Serret aún ostentaba el mando, pero la situación dentro del castillo se había vuelto más tensa últimamente. 3 meses y no había habido alivio. Unos pocos cuervos habían esquivado las flechas del norteño, pero solo habían traído malas noticias. El rey Joffrey había muerto, luego el Septón Supremo. Tommen había desaparecido. Tywin había sido expulsado del desembarco del rey y proclamado reina a Myrcella en la Roca. La fe se había reconstituido en Antigua y había declarado una guerra santa tanto contra los hombres voladores como contra el dios rojo. Incluso con 1000 hombres dentro, los suministros seguían siendo abundantes. Habían incendiado la tierra kilómetros a la redonda antes del asedio y se habían apoderado de todo lo que fuera remotamente comestible. Rebaños de ovejas y vacas pastaban en el bosque de dioses, mientras que los establos estaban llenos de cerdos. Bien podrían haber aguantado hasta el invierno. Aún así, sin un alivio a la vista, los ánimos estaban caldeados. Una reyerta apenas 2 noches antes había causado la muerte de 2 guardias Lannister y un compañero valiente. 2 mercenarios más habían sido ahorcados sobre la puerta como respuesta. Bargo se había enfurecido profundamente, y Lord Serret había ordenado a Amory que vigilara de cerca a sus hombres desde entonces. Bastaría con que un traidor abriera una puerta trasera, y todos estarían condenados. Otra máquina voladora había aterrizado más allá del ejército la tarde anterior. Al principio, los hombres se quedaron atónitos ante la vista. Algunos incluso exigieron la rendición, antes de que Ser Amory ordenara que le cortaran la lengua a un cobarde. Las máquinas habían ido y venido varias veces en las semanas posteriores, sin incidentes, hasta el punto de que la guarnición las ignoraba por completo. Si los hombres voladores hubieran venido a por ellos, seguramente ya habría sucedido. Recorrió el inmenso castillo 3 veces esa noche, dedicándole varias horas cada vez.
Los centinelas se situaban en cuartetos, separados quizás por 15 o 30 metros, con solo un mercenario de cada grupo, para asegurar la vigilancia de todos. Más hombres custodiaban las puertas de abajo, mientras que quizás medio dormían en las torres, comían en las cocinas, entrenaban en el patio o encontraban alguna forma de sobrellevar la monotonía del asedio. La noche empezó nublada, pero se fue despejando a medida que avanzaba. Al amanecer, el cielo oriental se tiñó de su habitual carmesí. Ser Mori se giró para observar cómo el disco rojo del sol asomaba por el horizonte. Le dolían los pies. Ya pensaba en la cena que estarían preparando en las cocinas, en su parterre en la pirámide real y en esa prostituta de la despensa, Pia, que había reclamado para sí. La preciosa Pia, cuando estaba de buen humor, incluso la había compartido con algunos de sus subordinados predilectos. El disco emergió en su totalidad. Abajo, pudo ver movimiento en el campamento del norte. Siempre había hombres yendo y viniendo, pero lo que notó ahora era inusual. Cientos salían de sus tiendas, con armaduras y acero, listos para la batalla. Algunas tiendas también habían desaparecido desde el día anterior, las más cercanas a las murallas. Curioso. Ser Mori bajó la mirada, confundido. ¿Qué batalla estarían librando? Las murallas de Arenal superaban los 30 metros de altura. Lord Bolton se había dedicado a construir equipo de asedio, pero solo un puñado de arrietes y unas escaleras muy largas y gruesas habían sido el resultado. No, un asalto sería una locura. Quizás un ataque desde el exterior. ¿Podrían las huestes de Lord Tywin estar acercándose desde el oeste, incluso ahora? Ser Mori estaba a punto de enviar a su escudero a despertar a Lord Serret Ibargo cuando oyó un ruido. Comenzó como un retumbar sordo, como un trueno lejano. Miró a su alrededor, aún más confundido. El cielo estaba despejado. Había pasado una semana desde la última lluvia. Pero el ruido continuaba. El retumbar se intensificó, pero el tono estaba cambiando. Se oyó un chillido, como el águila más grande del mundo acercándose para lanzarse en picado. En ese momento, Ser Mori levantó la vista. Vio la silueta, negra como la medianoche contra el cielo rosa pálido. Por un instante de locura, pensó en un murciélago. El castillo estaba infestado de ellos. Pero este era el murciélago más grande del mundo. Un murciélago del tamaño de un dragón. Rugió sobre sus cabezas, sacudiendo las piedras sobre las que se apoyaba. Los hombres lo señalaban. Algunos gritaban aterrorizados. ¿Acaso el extraño había huido? No necesitaba enviar un mensajero. Todo el castillo despertaría en un instante. La figura de murciélago pasó volando. Los hombres se prepararon. Durante un largo instante, pareció que nada ocurría. Pero tan pronto como el estruendo empezó a desvanecerse, otro sonido lo reemplazó. Este más agudo, como el viento silbando entre las grietas de la mampostería. El sonido creció, creció, creció. Los hombres miraron a su alrededor, preguntándose de dónde provenía. Finalmente, su escudero señaló hacia arriba. Ser Mori siguió su dedo. Otra figura se cernía sobre ellos, como una larga salchicha negra, cayendo del cielo. En lo más profundo de su mente, notó que se precipitaba hacia ellos. Otros ya habían empezado a correr, pero por alguna razón, Ser Mori se quedó allí, clavado en el suelo. El impulso de huir se volvió abrumador, un instinto tan fuerte que casi resultaba doloroso, pero aún así lo ignoró. De alguna manera, sus pensamientos estaban en otra parte. Vio un castillo rojo. Recordó haber escalado sus muros. Los gritos de un niño. Piedras teñidas de rojo por la sangre. Vio a otros niños, oyó otros gritos. Vio aldeas ardiendo. Oyó un chapoteo en el fondo de un pozo. ¿Era este su juicio? ¿El juicio del padre? ¿Acaso el extraño venía a por él? Ser Mori tuvo estos pensamientos mientras observaba caer la extraña aparición. No aterrizó justo en su cabeza. El mundo no era tan cómico. En cambio, descendió hacia la base del muro, a solo unos pasos de donde él se encontraba. Tuvo un breve instante para registrar el impacto, aún allí de pie, antes de que la montaña de piedra de 30 metros de altura sobre la que se encontraba se partiera como un paño mojado y el caballero Mantícora no supiera nada más.